Suscríbete a la Panterita. Vamos a la audiencia, muy buenos días. Ariel, ¿cómo te va? Buen día, saludos a todos. No sé qué pasa. Dani, ¿cómo te va? Buen día. Claro. Buen día, Bruno. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Ahora, ¿qué tal? Buen día, Bruno. Estamos actividad paranormal, hermano. Hola, Fabio. Sí. Don Emilio Dar, ¿cómo le va, presidente del Club Guaraní? ¿Cómo anda? Hola, Bruno. Buen día a tus compañeros y a la audiencia. Bueno, Estoy muy presidente. bien, Bruno. Escuché que hubo una especie de eco, más bien ecológico. Parece que fue. Nos asustamos hasta nosotros mismos acá por el sonido, pero bueno, parece algo paranormal, pero bueno. Presidente, está por terminar el campeonato. Hay muchos hinchas de Guaraní, siempre nos escriben, nos preguntan. Primero quiero consultarte esto, ¿cuál es tu evaluación un poco de lo que ha sido el año con respecto a lo futbolístico en tu club, en el Club Guaraní? Bueno, Bruno, para hacer una evaluación, digamos que un poco más certera, más seria, habría que esperar a terminar este proceso, esta etapa, el campeonato específicamente. Si bien es cierto, está muy claro que nosotros no estamos en la posición que deberíamos estar, eso no cabe la menor duda a nadie. No queremos hacer una evaluación final sin tener, obviamente, finalizado el torneo. Así que eso un poquito es lo que yo puedo responderte con respecto a eso. Pero, de vuelta, está clarísimo de que no han salido las cosas. Y eso implica que tenemos que hacer no solamente una evaluación, sino que tenemos que hacer también un cambio de timón importante. Entonces, eso es lo que yo puedo en este momento decir. Y a los hinchas que ciertamente están preocupados, nosotros estamos ocupados, ellos están preocupados y están, por supuesto, como todos, ¿verdad? ¿Quién no? El que es aurinegro de corazón no quiere estar de ninguna manera viendo a su club en esta posición, sin ninguna duda. Y nosotros estamos ocupados realmente en tratar de resolver esa situación lo más rápido posible y de la mejor manera posible y dentro de nuestra realidad. Esa es la respuesta que puedo darte, Bruno. Cuando hablas de cambio de timón, ¿esto se refiere cambio de timón dentro del plantel, cuerpo técnico? ¿Por dónde pasa el cambio de timón? Y puede referirse a muchas cosas, Bruno. Vos sabés que digamos que los resultados deportivos tienen, digamos que muchas implicancias, tienen muchas aristas, tienen, digamos que muchas causas y muchas consecuencias. Yo creo que eso tenemos que evaluar una vez que tengamos el resultado final de esta etapa, de este campeonato clausura. Una vez que tengamos eso, pero nosotros ya lo estamos haciendo desde luego, pero tenemos que tener el resultado final, sin ninguna duda, para a partir de ahí entonces tomar las decisiones que sean necesarias. Digo, cambio de timón, una forma de decir, ¿verdad? Digamos que nosotros evidentemente tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar decisiones que cambien esta situación. Nosotros no podemos seguir así sin ninguna duda. Eso no creo que sea algo que le quepa a nadie, ¿verdad? Nosotros tenemos que evidentemente tomar medidas que sean las necesarias que sean para que esto se revierta. Ya se llegó a un acuerdo con Jubero según la versión que se dio de la comisión directiva, pero en una de las ruedas de prensa que brindó el entrenador español había dicho que él tenía el documento, pero que de ninguna manera había todavía un acuerdo como para que él rescinda con ustedes a término de temporada. Bueno, yo sinceramente en esta oportunidad yo me quiero excusar de hablar al respecto. No quiero entrar en ese tipo de detalles porque es una cuestión que tenemos que manejarla primero con el profesor Cubero, y después vamos obviamente a dar a publicidad todo lo que eso implicó.
Presidente, ¿avanzó con respecto a lo que tiene que ver con el cobro con el club ruso? ¿Vino Infantino? ¿Pudo hablar con él? ¿Cómo quedó el tema? Bueno, miren, señores, les tengo que dar en realidad una primicia y una, al menos en el sentido público, ¿verdad? Esta semana, al comienzo de esta semana, hemos recibido los fondos del primer pago del Dinamo de Moscú, gracias a Dios. Bueno. Buena noticia, qué bien. Qué bien, porque todos los clubes necesitan, presidente, todos necesitan. Era demasiado dinero para nosotros, era crucial en estas circunstancias tan difíciles desde el punto de vista financiero, económico, no solamente del club, del país también. Estamos todos estamos navegando en aguas muy turbulentas en ese sentido, y nos tomó en el medio del río con una fuertísima tormenta. Pasamos 4 meses de verdad muy, muy difíciles, y hoy al menos estamos cumpliendo un poco con las obligaciones financieras, y estamos tratando de ponernos un poco al día hasta donde se pueda con la mayoría de la gente. ¿En cuántos meses se estableció ese pago, presidente? ¿Con cuántas cuotas? La transferencia del jugador fue hecha en julio. Nosotros teníamos que recibir el pago 5 días después. Estamos hablando de 4 meses y pico de atraso. Pero el club comprador, el Dinamo, mostró buena predisposición siempre, presidente, para hacer el pago correspondiente. Absolutamente, absolutamente. De hecho, si ellos no hubieran tenido esa buena predisposición, ellos se hubieran escudado perfectamente la situación, esta política bélica global, que es desde luego el problema que tuvimos al comienzo, ¿verdad?, de esta transferencia. Pero bueno, gracias a Dios eso fue zanjado ya, y estamos al menos esperando el siguiente pago, que va a ser realizado seguramente que por la misma vía en enero. ¿Cuántas cuotas más quedan? Son 2 cuotas más, 2 cuotas más, pero las cuotas que van a venir se refieren exclusivamente al salario del jugador. El jugador pidió que sean transferidos los fondos al club para que aquí él pueda disponer de ese dinero, como es lógico, ¿verdad? El paraguayo tiene su arraigo acá, tiene su familia acá, etcétera. Entonces Guaraní ya cobró todo. Bueno, ya cobró todo, claro. Nosotros ya cobramos todo, y cobramos no solamente todo, nosotros dentro de esos euros que recibimos, ya por supuesto está lo que corresponde a 2 representantes, porque son 2 representantes, corresponde también al salario del jugador por este primer semestre, y corresponde también al scouting, y corresponde también a impuestos, etcétera, etcétera. Al club le queda alrededor de 1.350.000 euros. Lastimosamente, desde hace 4 meses a esta parte, el euro perdió muchísimo valor, y estamos ahora con un cambio de a veces menos de 0.98, pero bueno, ya al menos cobramos, ¿verdad? De 3 millones de euros solo le queda 1,5 millones, presidente. No, en realidad, en esta oportunidad hemos recibido 2.800.000 euros. Sí. De esos 2.800.000 euros, ustedes saben que hay una ley que le permite al jugador cobrar 20%, en este caso se negoció el 25%. Y están los intermediarios, que son los representantes de por medio, que cobran también un porcentaje importante, digamos, ¿verdad? Está el scouting y los impuestos. En definitiva, nosotros terminamos persiguiendo de los 2.800.000 alrededor de 1.350.000 euros. Y los 500.000 euros que completan los 3.300.000 que forman parte del total del contrato, se refieren a los salarios del jugador que vamos a recibir nosotros en los fondos,
la cuenta del club y vamos a trasladar cuando recibamos, obviamente, al jugador. Clarísimo, presidente, clarísimo y buena noticia porque todas las partes reciben lo que corresponde, lo que se ha pactado en su momento. Sí, Dani. Y al tener esta disponibilidad que aguardaban desde julio, y hasta me parece que aclara bien, o sea, lo malo que fue para Guaraní hasta este delay por el tema de lo que bajó el euro en comparación a lo que era en julio, tienen mejores argumentos para negociar con el míster y buscar lo que va a ser el proyecto del 2023, presidente. Mira, nosotros en primer término de esos fondos que recibimos estamos pagando deudas. Las deudas acumuladas de hace 4 meses, ¿verdad? Que ustedes entenderán. Y aparte de eso, vamos a ver qué más podemos hacer con el saldo, entre comillas, no mucho, de lo que podemos disponer. Pero nosotros tenemos que hacer un análisis global, no solamente de la parte técnica, hay otras cuestiones, infraestructura, todo eso se atrasó por razones, por el problema del atraso también del cobro, ¿verdad? Entonces nosotros ahora, a partir de ahora, tenemos un panorama un poco más claro. Hace 2 días, señores, estamos todavía recuperándonos, tratando de ordenar un poco la casa en ese sentido, ¿verdad? Pero como digo, vamos a esperar el final del campeonato, que no va a ser más de 10 días, y seguramente antes de fin de noviembre vamos a tener ya algo bien diseñado, un proyecto definitivo para lo que sería el año 2023. Presidente, tampoco se puede prometer que van a buscar jugadores importantes, hacer refuerzos, que Guaraní arranque con todo el próximo año, o va a ser un poco una política de precaución, de ser cautos, de como se suele decir, de no tirar la casa por la ventana. Bueno, Bruno, tengo que decirte en ese sentido, nosotros estamos trabajando desde hace ya más de 2 meses en los refuerzos para el año que viene. Eso por un lado. Y vamos a traer refuerzos. Ahora, no hay que soslayar, no podemos perder de vista la realidad financiera de nuestro club. Nosotros no podemos que comprometer más aún el patrimonio del club. Tenemos que ir con calma, tenemos que ir a poco. No importa que ese compromiso sea con entidades bancarias o con personas. Nosotros tenemos que, en ese sentido, yo tengo una política de prudencia, para llamarlo de alguna forma, al respecto. Y vamos a hacer todo lo necesario. Por supuesto que nosotros, que estamos al frente del club, somos los más interesados en salir campeones y en salir en la foto, como quien dice, ¿verdad? Y en tener los mejores resultados deportivos que se puedan. Pero lamentablemente hay limitaciones. Así como en este momento AFA también está intentando limitar y sincerar las inversiones de los clubes, para que no haya una disparidad que raye de repente en la injusticia, porque esa es la verdad. No puede haber un club que tenga un presupuesto de $100 millones y nosotros de 3 millones. Entonces es algo irreal, absolutamente. Y a lo mejor eso va a generar algún tipo de injusticia, para llamarlo. Que uno no puede apelar tampoco a ese tipo de cosas para justificar los fracasos deportivos, sin ninguna duda, ¿verdad? Pero bueno, algo hay que hacer al respecto, ¿verdad? Presidente, te saco un poco del mundo de Guaraní. Anoche se hizo el tema de la asamblea y vos estás como miembro del comité. Últimamente Guaraní estaba como que en la vereda enfrente, en la oposición, inclusive en las últimas donde sí hubo
una puja por la presidencia. Guaraní había presentado a su candidato. ¿Esto quiere decir que cambia un poco la política en comparación a esos años y ahora habrá un acercamiento mayor a la asociación? Bueno, tengo que hacer una precisión al respecto. Guaraní nunca presentó un candidato primer término. Hubo algunas versiones, ¿verdad? Pero eso no pasó de eso, por un lado. No, yo hablo de cuando se había presentado a Costa, cuando hubo votación en la anterior. No, nunca Guaraní presentó un candidato, nunca. No, vos te referías ahora, obviamente, ¿verdad? No estamos hablando de Federico Acosta. Claro. Refería a este periodo. Claro. No. Cuando Guaraní hubo puja entre Robert presentó... Harrison y Federico Acosta. ¿Perdón? Cuando hubo puja entre Robert Harrison y Federico Acosta, cuando había dos candidatos para votar, no como el de ayer donde era la confirmación de la lista única. Pero más allá de eso, ¿esto quiere decir que ahora hay un acercamiento mayor, presidente? Sí, yo lo que quiero aclarar es que en lo de Federico Acosta, eso fue hace, 12, 15 años, no recuerdo francamente, pero bueno, fue en otro tiempo y en realidad Federico Acosta estaba, candidatado en principio como vicepresidente y él salió de la lista. Eso fue en el tiempo de Juan Ángel Lapú, pero en fin, ahora Guaraní nunca presentó ningún candidato, por un lado. Bueno, y por otro lado tengo que decirte que sí, ciertamente, ¿verdad? Ayer se hicieron las elecciones y yo estoy comprometido con mi país, fundamentalmente con el fútbol paraguayo, en hacer lo mejor posible en mis funciones como consejero en la Asociación Paraguaya de Fútbol y específicamente en lo que me atañe como representante de la División de Honor. Yo voy a seguramente participar y llevar mi experiencia hasta donde me sea posible, de acuerdo a mi leal saber y entender, y verdaderamente es un privilegio y un honor más que nada para el Club Guaraní. Nosotros somos personas que vamos pasando, ¿verdad? El club es el que tiene la preeminencia y el club es el que tiene verdaderamente el honor de tener ese cargo, para llamarlo de alguna forma. Presidente, muchos éxitos, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Muchas gracias, Bruno, saludos. Un fuerte abrazo. Emilio Daer, presidente del Club Guaraní, nos adelanta esta información, nos anticipaba don Emilio Daer, ya el Dinamo de Moscú del fútbol ruso pagó una parte importante. Guaraní lo estaba esperando ya hace meses. Sobre Choco Fernández hablamos, jugador que fue transferido hace aproximadamente 5 meses. Por ahora es un adelanto que nos hacía el presidente del Club Guaraní. Importante noticia, Guaraní recibió 2.800.000 euros. Les tengo que dar en realidad una primicia y al menos en el sentido público, ¿verdad? Esta semana, al comienzo de esta semana, hemos recibido los fondos del primer pago del Dinamo de Moscú, gracias a Dios. Era demasiado dinero para nosotros, era crucial en estas circunstancias tan difíciles desde el punto de vista financiero, económico, no solamente del club, del país también. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, ahí está, lo de Choco Fernández. 105 años del Estadio Defensores del Chaco. ¿Cuál es el partido que más recordás en el que estuviste o lo seguiste por radio, por televisión, pero que se jugó en el Defensores del Chaco? Partido que vos decís, ¿no? El primero que se te viene a la mente, vos decís, caramba, yo recuerdo este partido, se jugó en el Estadio Defensores del Chaco. Porque mirá que 105 años y debe de ser uno de los pocos ya que pertenecen a su asociación, porque las asociaciones o federaciones ya no tienen estadio propiamente.
o es del municipio, o es privado, ¿verdad? Claro, el Centenario es del municipio, el Nacional es del Estado, el Atahualpa de Quito es de un complejo Pichincha, o sea, no es el único, o sea, no es que no queda Nacional en Lima tampoco. Sí, es privado. Sí. Por eso, Entonces, y debe estamos ser hablando Defensores del Chaco, entonces el único que pertenece a la propia asociación, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pues aquí hice un paseo rápido, una nostalgia me vino. 1989. No importa el club o la selección. No vaya, porque yo ya sé que acá alguien que está. No, 1996. Yo 1989, hasta ahí voy. Pero 1989. No, yo digo 1996. No, pero como estaba hablando nomás el compañero Fabio, pero sí, por favor. No, 1989 a mí me quedó, hasta ahora siempre recuerdo. 1989, ¿qué partido? Paraguay-Colombia. 1989 Paraguay-Colombia. ¿Eliminatoria? Eliminatorias. ¿Cómo terminó el partido? Ganamos sobre la hora 2-1. ¿Gol de quién? Chilaver de penal. Eso fue la pulsión y todo. Todo. Pero O sea, nosotros no fuimos a ese mundial. Pero viste que con No Sí, fue la estrella, no. pero empezaba esa eliminatoria, arrancaba. Pero en Dayajaine no nos fuimos Sí, al pero mundial. ese partido fue muy emblemático. Ahorita. No, ya sé. A la puta que Rogelio. rápido. Vos le previste ya. No. Pues yo pensé que iba a ser un partido icónico, no sé, que nos llevó a la... Celebramos algo para irnos ya a un mundial, o final de la Copa Libertadores, no sé, o un pero partido. Vos dijiste lo que te venga en tu mente, y a mí me yo vino respeto. primero, me vino. Bueno, el top, me vino. tenés razón, vos sabés que yo pregunto y yo Carlos no Mayer, pero- Leonel, está El bien. penal que consiguió Rogelio. Claro, y no, porque para esa época 89, estando en la cancha que patee el arquero un penal, ya, Almeida ya lo veíamos, Almeida y compañía, pero que defina un partido un arquero, y en este caso, hasta en ese momento no tan conocido Chilaver, ¿verdad? No, porque en la tanda, por ejemplo, era un poquito más Mira, común. ahí creo que está la Virgilio configuración del Cáceres. equipo. Cuidado Edgarcito, Rulito. Ahí Bueno, está. espérame un ratito. Ahí, ve, fíjate Fabio. Sí. Chilaver, Cáceres, Virginio Cáceres, Zavala, César, Torales, Juan Bautista, Delgado, Rogelio, Wash, Jorge, Núñez, Jorge Amado, Romero Julio César, y Nefa. Gustavo, Y a ver si sacan el Falta el Zócalo, filo- Higgs y Ramón, Mendoza. Ángel María y Alfredo. Y el técnico Cayetano Reyes. Sí. Pero mirá, el estadio estaba lleno. Cuando eso todavía estaba mirá la platea popular. Mira, pues, ahí está popular. ¿Cuántos recuerdos? che? Mirá lo que... Estuve en norte de ese partido, me dice el amigo Mario Mendoza. Mira, pues. En serio. Sí, porque era la popular, gradería norte, sur, platea era abajo. Sí. Y creo que platea era más cerca de preferencia, por ejemplo, ¿verdad? Era la silla verde que está en Olimpia hoy. 5 suplentes, mira. La mayoría están en Olimpia. El gato están está en platea suplente. antes. Sí, Gato Luis- suplente, ¿eh? Luis Caballero. Javier Ferreira, Buenaventura Ferreira, Omelio y Ramón Palacio. Campuzzo. ¿Cómo es? Ramón Gil había hecho 3 goles a Colombia en el repechaje, y Cayetano medio que de cábala. Dos fallecidos Le ya puso ahí. de ese plantel, ¿eh? Es César combatiente. Zavala y Luis Caballero. Claro, Luis y Caballero. para completar la estructura de ese Cabaña no está, era defensores, tercero ya, sí. norte es combatiente y sur teletón. Sí. Pregunto, eso fue después de Olimpia Nacional, ¿verdad? En la final. Claro. O sea que estaba ahí. Por eso te decía el tema de la- vuelo, Higuita y compañía estaba de ahí la a full. tanda. Sí, a full estaba. Mira todos los jugadores que tenía de Nacional. Andrés Higuita, Escobar. Andrés Escobar. Álvarez, Leonel, Valderrama. ¿Qué equipo tenía con Iguarán? Iguarán hizo 3 goles en la Copa América Argentina. Y en esta Arnoldo eliminatoria, Iguarán. y en esta eliminatoria él nos elimina en Barranquilla. Allá, sí, entonces nuestro papá era Cuando Coco había Arnoldo hecho Iguarán. El primero. Yo me quedo con el partido Paraguay-Chile, corría el año 1996 y Paraguay comenzaba a mostrar indicios de que iba a volver a ser competitivo en una eliminatoria. Y me fui a ver en el Defensor del Chaco con Esa mucha fue la locura de anticipación. la entrada y todo eso, ¿verdad? Sí, no. Yo apenas conseguí la entrada y estuvimos, creo que Contra Chile, voy a decir. contra Chile. El primer partido local. ¿Qué año Sí, dijiste? 96 fue el primer partido local. Cuarta del- fecha. Sí, después el gran partido que se hizo contra Colombia, justamente que se perdió 1-0 con el gol de Asprilla, ¿verdad? Para Francia 98. sí, Los después- primeros destellos después- del Peque fue ese partido. Exacto, no, por eso mismo. Y la victoria 2-0 frente a Uruguay, el empate con Argentina y se venía el gran debut de local. Entonces Ahí fue está. una locura. Te están repasando Fue también una la locura. imagen. Creo que Marga fue el pelado, anotó Sí, el 1-0 en para un córner. Chile. Paraguay reacciona con un golazo de media distancia de Carlos Amarra y después Catalino Rivarola anotaba el segundo gol del partido. Y el Peque Benítez, después de una tramitación intensa del vicepresidente en aquel entonces de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Colmán Rodríguez, que volvió a España,
lo convenció, jugó por la selección y era su primer partido. Y como el Peque, uno de mis ídolos, yo registro como... Y vos tuviste en el estadio, yo tú estuve en compraste Defensores. la entrada y dijiste En Gradería sobre la Sur. ¿Jugó hora. este partido? En Gradería Sur, Fabián? ¿eh? ¿Jugó este partido? Qué raro. Peque sí, debutó allí. Es más, recuerdo bien que en una primera jugada hizo una cortina, dejó pasar la pelota entre las piernas y le dejó clavado a su marcador. ¿Pero entró en el segundo tiempo? No, titular. Titular, ah. Vos sabés que Debutaba. hay anécdotas de eso donde Peque cuenta Sí. que no le querían pasar la pelota. Debutaba. No le querían pasar la pelota, entonces él iba a buscar, por Ahí eso está, es que lo se de dio esa amarrar, mira lo que jugada. amarra, ¿eh? un Anticipa y golazo. saca un bombazo. Qué bárbaro, Carlos. Sí, el Peque. Debut absoluto del un tal Peque Benítez. A quien lo veíamos marcando goles para Español contra Barcelona en los clásicos, a Real Madrid. Y era el único jugador, digamos, del plano europeo a quien teníamos. Entonces, para nosotros que, bueno, veíamos a Romario, a qué sé yo, a Zamorano y compañía brillar y marcar goles, y de repente tener en España y tener a un paraguayo en ese momento que marcaba goles en España, bueno, era realmente un motivo de orgullo y de satisfacción. Por eso yo registro y rescato el partido debut de Paraguay acá, para la Copa del Mundo de 1992. Bueno, están haciendo trampa, pero bueno, igual yo le voy a sacar el jugo. No, conmigo no. ¿Cuál es la trampa? Y están haciendo trampas. No, amigo. Bruno, vos dijiste Están- el primero que te dieron, y yo tenía No, 8 está bien. años. 8 años me fui con mi papá, vimos ese partido emocionante, Yo no, respeto, llovió. y más si estuviste con tu papá, yo respeto, pero déjame que yo igual voy a solucionar el tema. Yo sé cómo solucionar. Ahora Ustedes sí. están como esos conejitos queriendo escaparse de... No, y no, van a ser enjaulados. Dani, ¿cuál es el partido top of mind? Ahí, el primero que te viene en la mente. Estadio Defensores del Chaco. ¿Pudiste haber estado como no estado? Hace poco creo que con Federico estábamos charlando bien fuera de micrófono Ah. de ese partido. Acá tanto Fabio como Ariel recordaron jornadas épicas, jornadas muy buenas, independientemente del desenlace. Claro. Porque a Italia no nos fuimos, a Francia volvimos después de mucho tiempo. Pero lo que jamás voy a olvidar es cuando fuimos visitantes contra Argentina en el Defensor del Chaco. Agosto Agosto del del 93. 93. Agosto. Día feo. Qué domingo, bárbaro. desde la mañana. ¿Vos estuviste en la cancha? Sí. ¿En serio? ¿Pero ya como periodista o...? Como hincha. ¿Cómo fue eso? 14, 15 Pero y años. mi rey, yo en el 94 No, empecé a no, trabajar no, y no, tenemos nosotros con la no misma conseguimos edad. entrada aquella No, vez. así no, yo... no. No, nosotros no conseguimos más entrada y después cuando en la televisión todo, y porque no sé Yo qué pasó, compré el día antes, sábado, compré acá en Palma 10.000 guaraníes la Pero gradería. eso fue vergonzoso. Sí. Mira, vos sabés Por que eso sábado me a la mañana, preguntaba, pero ¿por qué te Sábado a recordás la de eso? mañana. O sea, vos tenés un mal recuerdo entonces, Dani. Es que O sea, lo fue- tuyo no bueno, es, no, es no que- es un partido de Es que- ensueño, es una pesadilla. Pero lo que pasa es que ¿qué significa la historia? Porque yo, o sea, si no vamos a ser ¿Puedo picar la propagandistas, pelota? vamos a ser propaganda. No, la cancha Mira lo era que un como empedrado. parecía un conejo Por eso hablando el de gol- conejo. por ¿verdad? eso el gol de Redondo. La cancha Aquelito era Wembley, hermano. Mira cómo queda. Sí. Ahí está el Ah, gol y- de Medina Bello a Chilaver. ¿Qué ¿eh? hacía Chila ahí? Qué O sea, mirada la- Chilaver, y por mira favor. lo que es la cancha para la gente que no ve a BCTV. El área chica, Mirá lo totalmente que es, de no, arena, y mirá los argentinos llenaron la Mirá lo cancha. que es, Dios te mirá lo salve que es. de María. Eso era platea, pero Ganó este partido Argentina, Sí, ¿verdad? 3-1. Encima, nos ganaron, vinieron a llenar la cancha, se rieron de nosotros Y ahí- salieron a farrear por el centro los Y argentinos. uno de los goles que más recuerdan argentinos es el de Redondo. Por eso. Hay un gol de Redondo, su mejor época de Real Madrid. Qué loco. El 2-1. Buen En gol, ese tiempo que yo no sé cómo la lleva con esa cancha. Esto es un golazo. Gabriel, El loco, fíjate la que hace y se la toca al telégrafo. Mira cómo le pega a Strubo ahí. Gabriel que tenía su historia con Struway. Sí. Esa semana es que hubo Y ahí sopa. estaban las dos hinchadas juntas, la de Cerro y la de Olimpia, en Sí. Sur. Porque a la de Cerro le Le había, coparon norte, sí. le había Pero echado bueno, la policía de norte y le dijeron, júntense por Cerramos lo de Sur. BCTV, gracias, quedamos radio. Justo No, iba a pero- elegir yo mi partido. Qué bárbaro, Bocardía, ¿eh? Pasamos que sea acá en el teléfono. Y si no, quedó pero- Federico pendiente. Pero No, bueno, yo yo también. quería decir... Yo claro, también. Pero mi sa- partido no tiene imágenes. Pero ¿Ah, ¿sabe- sí? pero No, sa- no, no, ¿sabe no. lo que pasa? Yo creo que la historia, o sea, cuando uno hace una revisión histórica, si siempre de la historia te cuenta solamente la parte bella, ese duda nomás, ese medio propagandista nomás lo que quiere ser. Entonces, cada vez que me decís, a ver, lo que ocurrió el fin de semana pasado en Corea, vos me decís de ese distrito y ahora en más, o sea, no hablo ni siquiera de lo reciente o lo antiguo, no voy a poder sacarme si es una zona que relativamente conozco,
no voy a sacarme la idea de lo que fue la tragedia. Entonces, claro que hubo lo que comentaban Fabio y Ariel, épicas jornadas para una generación un poquito más joven, el tema de la primera vez contra Brasil, la primera vez contra Argentina. La de Fabio me acuerdo, o sea, la de Fabio Pero- que vivía en Argentina todavía. Yo esa por radio y por tele. La de Ariel me acuerdo que fue terrible porque primero que no había entrada. Yo no tenía ni un mango como para irme a la cancha. Hubo gente que compró mucho abono. Esa eliminatoria compró mucha gente abono. Pero sí me acuerdo. El bono 9 ahí de Sanri. Sí me acuerdo que Paraguay, como me hace recordar, que Walter Rabinoy me escribió. Bono 8. Practicó con público el día anterior. Sí, en esa época El defensor era... del Chaco. Sí. Y en Manufactura Gloria. Practicaba con público. No, y en el defensor del Chaco. Defensores. Y me acuerdo que la caravana que le seguía al bus esa vez era. Se transmitía Pero en en esa directo. época, Federico, Transmitía CBC y los partidos locales no se podían ver. Hasta ahora no se podían ver. De acuerdo, la gente se Me iba gustaba hasta por radio Coronel el partido Oviedo. local. La gente se iba hasta Coronel Oviedo. Sí. Porque hasta Central no se podía ver. Claro, Exactamente. la señal se el 9 obtenía... transmitía para la repetidora del interior. Sí, entonces... Y CBC, Canal 8 transmitía para... Cuando los partidos eran domingos, sí. mucha gente iba hasta Coronel Oviedo, hacía una caravana para ver la selección. Les digo, está reventando el WhatsApp, mucha gente participa. Vamos a habilitar el 0972-730-730. Todavía hay muchas cosas pendientes. Espera, Ricardo Samaniego me dice, Bruno, semifinal de la Copa Libertadores 2002, Boca Olimpia, gol de Isasi y al final festejo de Osvaldo Domínguez. Cuartos de final. Cuartos de final. Cuartos de final. Sí, Yo leo lo que él me No, dio. pero para la Cuartos de precisión, final. si es Boca, Para la cuartos, si corrección. era semi, era Gremio. Bueno, vamos a Edgar, queda pendiente Federico, quedo pendiente yo, ¿Vos? yo, y después yo quiero hacer acá voy a hacer una pregunta. ¿Se quieren escapar los conejitos de... No, a mí con esa zanahoria otro conejito? No, señor. No. 0972730-730, audio WhatsApp que habilitamos. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. Kenton está de Black Friday todo el mes de noviembre, grandes ofertas y además con la compra de tu moto te llevas el tanque lleno de regalo. Tu Kenton con tanque lleno te espera. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 Chacomer. Respaldo total. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Poneme la música de deporte en el recuerdo, mi querido Arielito Vera. Vamos. A ver. Atención, señores. Vamos a Federico Arias, que tiene muy buena memoria. Y habilitamos ya nuestro WhatsApp, 0972-730-730. O caputa la WhatsApp será. Está por reventar, colapsa el WhatsApp. ¿Cuál es tu partido, Federico? No, yo obviamente de chico era muy futbolero y admiraba mucho el estadio que conocía, ¿verdad? Y como viví mucho tiempo en Argentina, conocí mucho estadio allá, mi papá me llevaba mucho y la primera vez que conocí el Defensor, me acuerdo que teníamos un libro nosotros que tenía una imagen gigante del Defensor desde arriba, lleno estaba el Defensor. Un Y yo- libro. un libro paraguayo. O sea, un que libro tenía que estaba en la casa. en la casa Ah. y yo siempre miraba y decía cómo quería conocer y miraba. Para aclarar nomás la Sí, gente que está escuchando. claro. Tus padres son paraguayos. Sí, son paraguayos, claro. Muy Un bien. libro que era de algo de Paraguay, ilustraciones de Paraguay, de fauna, la ciudad, Asunción, todo. Y tenía un doble página del Defensor entero, una imagen lindísima en ese entonces de aérea. Y estaba lleno de noche. Y tenía el famoso cartel de Volkswagen, ¿te acuerdas el cartel de Volkswagen? Ese que- creo que hasta hace poco tuvo, ¿no? Cuando eso, creo que todavía estaba ese, ¿cómo se llama? Visera, pero en realidad no es visera, que en la parte sur, Claro, esto... que eso- decía Teletón, ¿te acuerdas? es que era? eso ¿Cómo tuvo que se llamaba? hasta el partido que vimos en el 93 estaba eso. Pero ¿cómo que le llamaba? Para la una gente- planada, era, ¿verdad? Claro, había para los excombatientes un lugar y el otro para la gente de Teletón. Era tipo un... Pero en realidad, Federico, ¿sabes qué pasaba? Sí. Se llenaba De la otra parte gente. sur y la barra y los muchachos saltaban todo. Se iban Eso todos fue después, sobre la eso fue planada, después. ¿verdad? Sí, Realmente era así. sí.
Bueno, y como conté una vez, vinimos, a ver, 83. Año 83 jugaba un partido amistoso Paraguay-Uruguay. Y yo me fui con una familia civil, me acuerdo. Una vez conté la historia. Jugaba Alfredo Mendoza, por ejemplo, un joven Alfredo Mendoza. En Uruguay jugaba Rubén Paz, Francesco y un arquero que se llamaba Rodolfo Rodríguez. Venía a Uruguay con un equipo, bueno, salió campeón ese año de América, Uruguay. Y Paraguay, me acuerdo de Alfredo, porque nos fuimos a norte. Perdón, ¿qué año dijiste? Corpus Christi, el día de Corpus Christi, acá era feriado ante Corpus Christi, en junio, del 83. Ok. Y nos fuimos y yo conocí el defensor del Chaco y miraba, 10 años tenía, imagínate, yo miraba, pero muy emocionado. Y ese partido, después todo lo que tuvimos, ¿verdad? Hasta hace poco. Tengo acá historias del defensor del Chaco, buenas y malas, pero ese partido fue especial porque conocí el estadio que miraba tanto en foto y para mí fue una sensación muy linda, un viejo defensor del Chaco, un partido Paraguay-Uruguay previo a la Copa América. De aquel, no, 84 me dice nuestro amigo el señor Pasillo que es uruguayo, no, 83 mi querido, Corpus Christi, me acuerdo bien la fecha. ¿Y qué sentiste? ¿Te emocionaste? Claro. ¿Y vos estabas con tu papá? No, había una... ¿Con la familia viniste? No, una familia que eran amigos metidos civil, futboleros, jugaban guaraní, jugadores... Y... Pero tu padre no podía venir. No, yo vine con unos chicos, vinimos en la parte de atrás de la camioneta, como se venía antes. Sí, claro. La señora adelante con el marido y todos los chicos atrás y... Me dijeron que de la cancha, sí, obviamente. Y nos fuimos y conocí el defensor 83. Y ese recuerdo, una tarde nublada. ¿Y cómo terminó el partido? 0-0. Pues. Sí, terminó. Pero me acuerdo que la sensación era Mendoza, porque era un chico que recién aparecía. Y corría, tenía una velocidad. Te doy la fecha, Federico. 2 de junio. Mira vos, 2 de junio, 83. 0-0, Paraguay-Uruguay. Yo voy a contar con todo respeto una anécdota de Coco Mendoza, simpaticísima la anécdota. Un señor familiar mío, no voy a decir quién, que si era representante de jugadores o empresarios se iba a morir de hambre. Porque la primera anécdota, creo que ya conté una vez, y esta anécdota voy a contar por primera vez. Vos sabés que estaba un jugador alto, Pigado, saliendo de un club de Barrio Obrero. Iba caminando el hombre solo. Espigado. Espigado, espera. Y... o sea, le parecía al chavo porque llevaba sus cositas atrás, humilde, y se iba arribando él para irse hacia la doble avenida. ¿Cómo se llama la Quinta Avenida? Sí. ¿Verdad? Y él venía, voy a decir, de Nacional. Venía. Y vos sabés que este señor le dice, este muchacho está perdiendo su tiempo, me dice. ¿Y por qué? Le digo yo. Pues, juega horrible, a mí no me gusta cómo juega este tipo. Este no puede ser jugador, me. ¿Sabes quién era? ¿Quién? Oscar Tacuara Cardoso. Mendoza, digo, ¿no? No, el familiar mío. Mirá, el familiar mío dijo eso de Tacuara Cardoso. Después Tacuara Cardoso fue un fenómeno goleador extraordinario, no sé. O sea, por eso dije, el familiar se iba a morir de hambre, ¿verdad? Y después la segunda anécdota es con Coco Mendoza. Porque este familiar mío se fue con otro familiar también, ¿verdad? Y fueron a ver el debut de Alfredo Mendoza en Tembetar. Él debutó en Tembetar. Y dice ya otra vez el mismo personaje que dijo que Tacuara el que se iba a morir de hambre. Dice, ¿a qué es lo que juega? Pues dice que era tipo, entraba y hacía esa finta, driblaba. tipo, sí. Y dice que no le gustaba eso. Y decía, o dispara parejiño, pues tipo, ¿cuál decía? Pero mi Ana, bailotea todo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué me juega así? Y bueno, y después Alfredo Mendoza fue lo que fue, ¿verdad? Esas dos anécdotas nomás quería contar, o sea que no iba, no, como representante ojeador. ¿Y cuál fue su último éxito? Tiene varios éxitos, tiene uno con Peseta también. Pablo Ceballos se fue y le dio en Sudamérica. Dijo, no, demasiado exquisito, demasiado se cree. Digo, ¿cómo que se cree? Le digo yo. Pero no se cree demasiado, no sé. ¿Y cómo salió el partido? No, y ganó Sudamérica. ¿Y qué pasó? Le digo yo. Y 3 goles metió el tipo. Pero no puede ser.
¿Cómo 3 goles metió? Le digo yo, en inferior estaba, ¿verdad? Ya. Y su compañero era Ortigosa. Torito Abogado. No, yo, asomaba con Ortigosa también. Ortigosa también está, José María Ortigosa. Ortigosa fue la Y digo yo, dupla aquella. pero escúchame, y si marcó 3 goles, ¿te parece que? No se mueve, está ahí en el área, parece pescamboy. No, muy exquisitele el tipo, me digo. Y después Ceballos terminó siendo lo que es, ¿verdad? O sea, no, hay miles de anécdotas. Vamos, seguimos con el Defensores del Chaco. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece esos prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este viernes DJ en vivo desde las 19:30 horas, sorteo de 2 millones en créditos. Sábado 5, show de Giuseppe en vivo, 21:30 horas, sorteo de 2 millones en créditos. Promos, degustaciones y tragos, promos de cervezas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Yo voy a contar 2 partidos que... No, uno nomás tiene que ser. ¿Eh? Uno nomás. Bueno, yo nací en el 78, 1978, y comencé a ejercer el periodismo en 1994, de manera ininterrumpida hasta hoy, gracias a Dios. Solamente me quedé sin trabajar 6 meses. 6 meses. 6 meses, porque viste que yo trabajaba en Cardinal y en Canal 13, y yo renuncié a Canal 13 y me fui a Canal 9, y cuando eso pues no se permitía que vos siendo de un medio te vaya, eso era mortal. Y yo me fui a Canal 9 y hacía la mañana de cada día con Elizabeth Palma y Carlos Bá de Parsajú, y estaba en el Cardinal Deportivo. Entonces me dijeron, bueno, amigo, andate nomás a Canal 9. Y me quedé en Canal 9 y 6 meses después salí de Canal 9 y me quedé sin trabajo. Bueno, pero eso punto aparte. Entonces, si es 89, ¿cuántos años tenía? 11. No, 11 años. 89, sí, 11. 11 años. 11 años. Partido de semifinales Olimpia Atlético Nacional de Medellín. 89 fue el final. No. Sí. Vos te la confundido. Sí. 90 fue semifinal. 90. 90. Claro. Entonces tenía 12 años. Yo, mira que ya estaba grandecito. Sí, un partido. Déjame recordar mi partido. ¿Sí estuviste en la cancha? Lácteos La Fortuna. ¿Sabías que Lácteos La Fortuna lanzó al mercado el único yogur bebible con colágeno? Un producto con valores nutricionales superiores. 5 gramos de colágeno más vitamina C en su presentación. Botellita de 180 gramos. Sin lactosa, sin azúcares agregados. Con 12 gramos de proteína. Descremado. Participa con nosotros en nuestras redes sociales @Lácteos Fortuna y conoce todos nuestros productos. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte. La Ranger 2023 4x4 al contado desde $39,900. Consulta planes de pago en Tapero Villa al 021-671-900. Bueno, corría el año 1990. Partido de semifinales de la Copa Libertadores de América. Me fui con mi padre. Partido de vuelta ya. De vuelta. ¿Cómo salió allá, Chum? Había ganado Olimpia. Ganó Olimpia 2-1. En Chile, ¿verdad? Santiago, Claro, Chile. En Chile. Golazo de Raúl Vicente. ¿Te acordás? Gol de... Tijera. Para los nuevos, tipo Richard Ortiz en el clásico. Sí. Ah, Estadio Nacional de Santiago. bueno, 1990. Contra el vigente campeón. Y me fui con mi papá. Me fui con un tío enfermo cerrista. ¿Verdad que? Nos vamos, estadio lleno, temprano nos fuimos. Y no me olvido nunca, hermano, el gol del Beto Monzón. Se estaba eliminando Olimpia.
Sobre la hora, Beto Monzón será fuera del área, un gol así medio de volea. Los 43. 43. Más o menos, sí. 40. Le dio derecho a penales, ¿verdad? Sí. Porque 3-1 perdía. Olimpia arrancó Sí. ganando, parecía que iba a hacer un trámite, después 3 goles seguidos, Tres entre goles. ellos de Higuita, de penal, Ah. y después se llega, o sea, Olimpia se estaba quedando fuera y ese gol de Claro, porque Monzón, ahí emparejaba la serie, ¿verdad? claro, el gol de Monzón llevaba a penales. Apenas, bueno. Y ese gol del Beto Monzón. Viste que vos cuando sos medio entre niño joven, no captás muy bien las cosas a veces. O sea, ¿cómo te voy a decir? No dimensionás. No dimensionar. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo no sé en qué estaba pensando. Creo que estaba mirando. Quería comer una hamburguesa. No sé, un guirorillo otra vez estaba pensando yo. Y la gente estaba. Eso estaba quemante, hermano. Eso estaba. Un drama total. Un drama, dramatismo. Y de repente será. Y todo el mundo se levanta. Yo me quedé sentado. ¿Entendés? Y me veo que me asusté, ¿entendés? Y ahí me levanto yo y miro así. Y me poso sobre un señor así, ¿verdad? Y me levanto y miro, ¿verdad? ¿Qué es lo que? Y que veo la corrida de Monzón. Y ese estadio fue una locura. Pregunto, ¿vos no viste en tiempo real? Yo no he visto en tiempo real. No, por eso yo voy a contar la El gol más festejado de esta campaña. Yo no voy a mentir. Yo te juro que estaba queriendo comprar una hamburguesa, algo, y después ya me querían prohibir ir a la cancha porque entre mi tío y mi papá se compraba demasiado, gastaba mucho. Que era por oro, que gaseosa, hamburguesa, pancho, lo que había se comía. Entonces, yo era con mi longo, Ariel. Sí, está bien. Bueno, y vos sabés que. Y después, ahí después, penales. Y empieza la tanda de los penales, compañeros. Qué locura será. Y termina y Olimpia. Vos sabés, y yo recuerdo que esa zona de nosotros nos fuimos a Platea. Y vos te bajabas por la escalera. Y no sé si es hasta hoy, ¿verdad? Porque nosotros no salimos pues con el público. No, espera, cuando decís platea de esa época, platea de ahora. No, Porque era la platea alta. Y vos tenías una escalera, tenías que bajarte muy pronunciada. Tipo un balcón Era había, con la escalera vos podías mirar la calle y todo eso. Claro, un balcón, sí, no, es más. Había muchos piratas que se subían, se arriesgaban, se subían y entraban por ahí. Por la Así torre. era, Por sí, la torre, o sea. exactamente, Dani. Bueno, pero ahí había esas escaleras empinadas, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi papá me subió sobre el hombro, ¿verdad? Y vos mirabas de arriba y parecían todos hormigas y era una pretujada ahí, hermano, y todo era fiesta, todo era qué alegría era. ¿Cómo el fútbol puede hacerte tan feliz, verdad? No sé qué es lo que te puede hacer otra cosa, de tu hijo que nazca, no sé ni si el casamiento va a ser tan feliz así, ¿verdad? Pero yo te digo que el fútbol transmite esa emoción que y después no te olvidas más. La vuelta y parece que no tiene sentido, No, pero y es sí, imposible. y sí, no Porque tiene. sí, pero Borges dice que una vez se reunió Jorge Luis Borges, que es poeta argentino. Escritor. Escritor, sí, no, pero poeta también era escritor, sí, No, bueno, pero poeta. lo suyo es- Sí, escritor. Bueno, y le dice a Menotti, ¿cómo un hombre tan inteligente como usted puede seguir el fútbol? Le dijo, porque Menotti le admiraba a Borges, y Borges le dice, porque la gente que va a ver el fútbol realmente no disfruta del fútbol, lo que disfruta es del resultado, le digo. Y Menotti pues, es de esa escuela también, justamente, que él quiere jugar bien, sí. y no es solamente el resultado, ¿verdad? Y le dijo, y sí, maestro, coincidimos, pero el fútbol no es así como usted piensa, le dijo, ¿verdad? Bueno, entonces, y después tengo otro partido que ese ya fue tristeza, ese fue una... Dejando más con el uno, que cada uno eligió su topo. No, pero ahora vamos a ir, porque como conejitos ustedes, vivillos, hablaron de la selección. Vamos a Edgar Menciones y a la vuelta un partido de un club paraguayo. No me vengan que con Deportivo Pinoza versus... No. Historias no. No, Ariel, eso ya es Ariel muy... hace comentarios fuera del micrófono. No, pero... Él es la víctima. No, pero se escuchó bien, pero... ¿Se escuchó? Sí, no hay forma de volver atrás, Ariel.
Vamos, hermano, dije. Sostengamos, hombre, vamos a tener los cojones necesarios para seguir en este programa. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta Insuperables Precios. Este domingo, remate, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Powerade es la pausa que necesitas porque ayuda a reponer los minerales y vitaminas que tu cuerpo pierde al realizar actividades físicas. Por eso, a veces hay que parar un poco para ir por todo. Powerade, pausa es power. En Fortaleza, cuando hablamos de inversores, hablamos de las personas que entienden lo que verdaderamente importa, de los que invierten sabiendo que las cosas buenas dan retorno de por vida. Hace 30 años nos comprometimos a invertir en las metas de la gente. Por eso celebramos a los inversores que cumplen con nosotros el futuro de sus sueños. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas y sin intereses. Ahora podés encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía. Súper resistente con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfin. Estamos en todo el país. O escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Seguinos en @motostaiga.py. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bueno, vamos a Fabio. 105 años cumple el Defensor del Chaco, por eso estamos hablando de esto. El partido que uno recuerda, así que es imborrable. Yo ya te di el mío. 8 años tenía cuando eso. Lo que era para No, mí, pero eso es verle a la selección. Club te dice ahora. Club. Sí, yo estuve. Sí, estuve. Fabio, nadie te va a crucificar. No, ya sé, no, pero no, por la Sí, realidad. yo te voy a decir una cosa. Yo estuve en Norte. No, usted espera. ¿Por qué te ríes, Ariel? Respeta la No, narración respeto, de cada respeto, compañero. respeto. No, estamos cerrando una semana donde... Sí, vamos a estar tranquilos. No. Y que después de hacer ¿Cómo te la... das cuenta, será? Y yo ahora tengo Pero que tratar de... genuinamente, o sea, que esa risota Sí, así y burlona me fue. tengo que aguantar porque yo pues le traté mal la otra vez supuestamente. Él ¿Ya era viste? víctima. ¿Por qué me metes supuestamente? Él es víctima de la dictadura más o menos. Aparentemente. Entonces, bueno. ¿Cuál es tu partido? No, es que te soy sincero, yo no fui, mientras no fui periodista, nunca fui a ningún partido de Cerro y Olimpia en copas internacionales. Nunca No fui. puede ser. No, en serio. Y torneo local no te iba, entonces iría en un termo. No, puede no. ser. Iba cuando había doble No, jornada. bola, No, pero Fabio. en serio te estoy diciendo. ¿Y de ¿Cuándo? Huaraca? ¿Ah? ¿De Huaraca? ¿Qué cosa? ¿Guaraní? Hay muchos partidos locales, qué sé yo, luqueño. Pero una vez, no puede ser que vos te fuiste solamente a los partidos de la selección. Eso no cuadra. Pinche la selección. No. La selección. A ese partido me fui de la Guaraní, selección. Gremio no llegaste a ver. Y- Que llega del... ¿El 97? profe Sí, fui a ver. Huilla. Ese partido Guaraní Gremio sí vi. Por ejemplo, ¿no te fuiste a ese Cerro Barcelona de Guayaquil? No, señor. ¿No te fuiste a Cerro San Paulo? No me fui a Olimpia, Atlético Nacional 90, no me fui a... Por eso te digo, Olimpia fui contra Boca 2000, no porque ya era periodista. Vos ya sos un señor, o sea, Sí, ya sí, pero por eso te digo, tenés yo- tu añito, no, yo sos humilde. ¿Y seguí cuántos toda la- años vos tenés? 41. Y bueno. No, pues ya seguí, por eso te digo, yo seguí las campañas de todos los equipos, pero estar en el Defensores, a mí lo primero que me vino a la mente fue Paraguay, Colombia 89, inicio de eliminatoria. Y después yo no fui a partidos internacionales de los equipos paraguayos. No, pues no, Seguí por no hace televisión. falta ni que sea internacional. Una final del torneo paraguayo, ¿me no recordás? Yo, por ejemplo, me fui a ese famoso partido de Olimpia Libertad que jugaba el Cenizo Núñez, Amado Núñez, en Libertad. Se fue 92. 92. Sí. Qué pucha, o sea, qué partidazo. Guerrero, Núñez, No Mariano puede ser que no Pérez, te vaya- Cavernícola. No, puede fui. ser. Me acuerdo, pero no me fui. No puede ser que no te haya ido a la campaña de Cerro del 87. No, Cerro Libertad ese es. Fue la final. ¿Eh? Del 92 fue Cerro Libertad. En la época de Núñez. ¿La final? Sí. Ajá. Sí, esa es la final. Sí. Cuando Chiqui Arce le hizo un gol a Celso Guerrero. Sí. de 5-0 mismo. 5-0, sí. Y al
ser campeón Cerro, Libertad tiene que jugar con Olimpia para el otro cupo cierto. de la Libertadores. Y que en la tanda de penales, Olimpia elimina a Libertad. O sea, Libertad estaba a punto de... los liberteños de esa época todavía dicen, el gol que le anularon a Cavernícola en el segundo partido, porque eran a 3 partidos. Los 2 primeros empataron y el tercero Cerro ganó 5-0. 22-23 de diciembre. 23. Y ese partido de Libertad Olimpia fue 30 de diciembre. Que se jugó. Y por eso en la Libertadores del año siguiente, Cerro y Olimpia van contra News y River. Bueno, tenés un partido. Yo me acuerdo, no puede ser, Fabio. Uno el torneo local. Yo ahora que hablamos del torneo local, ¿puedo elegir bueno, uno? No, podés elegir internacional también. No, porque trabajar no fue otra cosa, ¿verdad? Sí. No, acá estamos hablando de No. cuando vos eras aficionado. Yo me fui a ver, ya que vos recordaste, Ariel, lo del 90, yo me fui a ver una semifinal que muchos recuerdan, que fueron 2 partidos. En uno, Defensor del Chaco. Primer turno, Luqueño Cerro, con Romerito, con el Gato Fernández Cerro. Segundo turno, Olimpia Libertad. Ya estaba Jorge Amado Núñez, jugaba Blas Romero, jugaba 92. Héctor Martínez, ¿verdad? año 90. No, 90. Ramón Ángel Gino estaba en No. Estaba Francisco Girardoni, me acuerdo, un delantero potente. Y Cerro Porteño, las 4 hinchadas entraron, increíble. Cerro Porteño estaba en su hinchada, Luqueño estaba en ahí yo me fui a que se veía bien ahí en el medio, era platea alta, ¿verdad? Y Olimpia estaba mezclado con Libertad en sur. Y era raro porque jugaban Olimpia contra Libertad, segundo turno. ¿Qué pasa? Primer turno le gana Cerro 4-0 a Luqueño. Miguel Zanabria hizo 2 o 3 goles. Y el Gato le ataja un penal a Romerito. Segundo turno, Olimpia Libertad, toda la gente de Cerro se quedó hinchar por Libertad. Y ganó Libertad. Le eliminó Olimpia, que iba a ser campeón de América. Y ahí jugaron final Cerro Libertad. Eso fue inolvidable porque mucha gente de la época, Cristian Mareco 1... Con lo que hablo se acuerdan aquella... fue algo raro, los 2 partidos. 90. Luqueño Cerro, un gran equipo de Cerro, muy buen equipo Luqueño. Y Libertad contra Olimpia, un equipo O sea, importante. por ejemplo, Federico, eso es como salvando la distancia, ¿verdad? Porque estos son 4 equipos de buena convocatoria, muy buena convocatoria. Eran los 4 equipos. Pero es más o menos como transportar a que vos hagas Olimpia Sol de América primera hora y de fondo Nacional Ameliano. En el Defensor por del el Chaco. interés, sí, ¿verdad? claro. Porque era un partido único, no era ni de ida y vuelta. Y la entrada valía para los 2 partidos. Para los 2 partidos. No era como ponerle ahora los espectáculos. Y eso pero no se puede. No, hacer, por eso te digo, Bruno. En los porque los espectáculos clubes no quieren ahora más. Nosotros somos ya. viejos, románticos. Yo me acuerdo uno así, pero no me marcó. Vos estás hablando de partidos que te marcaron, que te acordás. O sea, la anécdota graciosa es que yo tengo un partido doble jornada que Que dice... te tiraron pipí en la cabeza. No, doble jornada. Pero No, un ratito, Fabio, doble un jornada. ratito. Ahora Doble que te encendés, guau, no. Si tenés una empresa o negocio y querés darle un impulso tecnológico, podés contar con las soluciones de ciberseguridad de Tigo Business, que te brinda protección contra ciberataques y atención especializada 24/7. Tigo Business, conexiones que impulsan. En Samsung, el Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana de precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Escucha esta super oferta: televisor Samsung Smart de 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 282.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Vica Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, Activar VPay, y te podés llevar un bicicular cargado, smartphones y tablets VPay, y todo solucionado. Entera
Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de Vipay, número 1000, 1500, 2000. Bueno, a ver, atiendan. Acá me enviaba Martín Foix, hincha de Libertad. La camiseta original de ese partido le regaló Desiderio Díaz. ¿Cómo se quedan recuerdos? Desi Díaz era el capitán, ¿cierto?, de Libertad. En aquel partido, sí, Olimpia había jugado con un mezclado. Porque tenía la Copa Libertadores, exactamente. Por lo de la Copa. No, y él seguramente se va a acordar lo del 92 cuando decía lo del gol de Felipe Neri. ¿Ese fue contra Olimpia? Contra Cerro. Si No, ese pero era el esa gol... fue, ¿cuántas finales fueron? 3 finales fueron. Claro, Sí. lo que te digo es que vos hablabas lo del 90, en Sí. el 92 cuando yo recordaba, porque Olimpia había ganado la Copa República, por eso Olimpia tenía garantizada una final contra el vicecampeón del Claro, torneo absoluto, claro. porque el del 92 también tiene ese formato. La diferencia es que Olimpia y Cerro se cruzaron en semifinales, y en el 0-0 que fue el segundo partido, a Libertad le anulan un gol, ¿verdad? Y ese era el famoso ¿qué pasó acá? Y le cobraron a Felipe. Entonces lo de Libertad se quedaron con la sangre en los ojos, y bueno, el famoso 3 días después ya ahí explotó Cerro. Fuera del aire dijo Federico que ese Cerro Luqueño... Sí, yo no sé si estaba 0-0 o 1-0 recién ganaba Cerro, pero le atajó el gato un penal sobre Norte a Romerito. Y la gente, como mira, si yo sé que la cancha estaba... Eso habrá sido en septiembre, por ahí me acuerdo que estaba calorcito ya. Y se jugó con luz natural Cerro Luqueño y ya con luz artificial Olimpia Libertad. Un gran recuerdo. Hay mucha gente está recordando ese partido que estuvo ahí. O sea, esa jornada con 2 partidos. De jornada doble, a nosotros se nos escapó un gol con mi hermano. Fuimos a ver 91. Doble jornada. Guaraní Sol semifinal, un partido, y el clásico. Doble partido. Y el primer 91. 91. Primer partido Sol Guaraní, empataron 0-0, 1-1, una cosa de esa. Víctor Genes era la gran figura de Guaraní, Julián Lugo. En Sol estaban los que iban a salir campeones, Brizuela y compañía, equipazo de América. Sí. J. Mesa. Sí. Y el segundo partido, Cerro Olimpia, estaban empatando 2-2. Y famoso, nos movíamos en colectivo 91, siempre a los 40 del segundo tiempo. Acá ya no pasa nada. Fuimos para esperar nuestro bus. Salimos a la 1 cuadra del estadio. Locura la gente de Cerro. Escuchaban. Nos perdimos el gol de la hormiguita atómica. Ganó Cerro 3-2, le ganó a Olimpia. ¿Cómo? Eso El partido. Eso es lo que recuerdo así, que pues no me marcó, pero fui una anécdota por culpa, vamos a decirle, de la pobreza, ¿verdad? Pero en serio. Por yacuzismo. Por culpa de la precaución, la pobreza. Para mí se fueron caminando de una Qué gracioso, muy simpático al final. Bueno, vamos, señores. Sí, porque los partidos empezaban a las 7 y las 9. Imagínate, casi las 11 terminaba el segundo partido. No, perdón, la que dice Dani Chun que ganó Olimpia la Copa República fue la del 92. Sí, la 92 estoy hablando. No, acá tiene nuestro amigo... ¿Qué lo entendió? ¿Cuál? No, Mario Ramón Vea. No, la 90 ganó Colegiales, yo siempre recuerdo a Luqueño. Eso, la no, la 92 dijo, por eso fueron hasta el 30 de diciembre. Claro, o sea... Perfumo dirigía aquel equipo. Claro, la del 92... Esa es la época de Carles Burdier y claro, todos los jóvenes. Campito, Mauro, sacó a toda la vaca sagrada del 90 y el 91, justamente Perfumo. Y Olimpia le gana a Cerro, inclusive lo hace debutar a un tal Ricardo Tabarelli, cuando en el arco del eterno rival estaba un tal Sergio Goicochea. Cierto. Y Olimpia gana el República, Cerro gana el absoluto contra Libertad. Y ya que vos, Bruno, recordaste un Olimpia Libertad, yo decía, esa no fue una final, sino que la final fue Cerro Libertad, y acá marcaba los 3 partidos. Y habrá sido el año donde más tarde se terminó, además esa anécdota de los 70, creo que donde se jugó un partido el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque Cerro y Libertad, el campeón iba a la Libertadores, el vicecampeón tenía que jugar con el campeón de la Copa República para ver quién era el segundo, época donde solamente iban 2. Y esos, claro, y allí Olimpia le gana a Libertad, gran actuación de Celso Guerrero, pero después Goico tapa uno fundamental para que Olimpia acompañe a Cerro, y en el 93 juegan contra los argentinos Newell's y River y vuelven a encontrarse
en cuartos de final. Sí, Goico otra etapa porque va así, y al final no era Cerro Goico, no. Goico pasó. Después de segundo semestre pasa a Olimpia, Claro, en el mismo año 92, sí. No. Sí. Bueno, vamos Qué a linda Ariel, época, señores. hermano. ¿Cómo está esperando la audiencia? Ariel, tu partido de recuerdo en el Defensores del Chaco a nivel club. Dos tengo. El clásico de 1993, cuarto de final de la Copa Libertadores de América. El primer partido había terminado 1-1. Creo que marcó Mauro para Olimpia y Dida para Cerro Porteño. No fue Raúl creo que fue. Puede ser Raúl. Bueno, Raúl y Dida. y Dida. Y el partido de revancha que se Pero jugó. ¿en cuál lo que vos te fuiste? ¿En los dos o te fuiste? No, yo me fui al definitorio. Ajá. Y el partido de vuelta terminó 0-0. Fueron expulsados Alex Rossi y Virginio Cáceres. Ambos con 10. ¿Y llegó qué zona tuviste? en la preferencia. Y Mira Fabio cómo se está cagando la risa. Y llegó. Mira lo que vos Fabio. también, mira, Fabio, mira. vos le estás devolviendo. Para que Fabio se cague la risa así, es porque ya. Es que le dije que yo lo de Guaraca. ¿Dónde Le dije lo de Guaraca, pues y ahí me. Guaraniano, pues. Pero el Guaraca menos pecaminoso. Ariel. Bueno, espera, Ariel se fue a No, Sí, dale. yo venía Bueno, de una anécdota en mi colectivo, no teníamos más y salimos. Digo, Ariel fuera media clase alta. Bueno, vea, Lo que costaba esa preferencia, ¿eh? Cuarto de final, 1993. Claro, ese raro. Partido de vuelta. Yo no creo nomás que el tío de Capiatá. No, pero déjale. No puede tomar su TR, Fabio. Bueno, La consigna era decir la verdad, Ariel. ¿Eh? La consigna de esta pregunta de Claro, decir hay la que verdad. decir la Ariel. verdad. No, pero. Parece popular, un poquito de Estado también. Usted también, por supuesto. No. preferencia. Entre preferencia y popular hay una enorme diferencia. Bueno, vea, Yo no sé, bueno, 93. más simpático que él estuvo al norte, güey. Yo en la preferencia, ¿verdad? Bueno. Pero fíjate que el norte fue Olimpia Nacional de Medellín, ¿eh? Mira que tengo un testigo de lo de la muy vida. calificado que está escuchando en la radio. Sí. Que yo me iba a muchos partidos de Cerro Porteño. Y te tiro una. Me iba mucho a los partidos de Cerro. Y yo me fui por ejemplo a aquel partido que lloviznaba contra San Pablo, que allá ganó San Pablo 1-0. Y nos fuimos a las canchas ya con la esperanza de Cerro en la primera final. Y Vos sabés que acá Jorge Rojas Padre, que estuvo trabajando acá en Naviceta hace poco, recuerda así como el partido más no, ese fue importante Federico, que él vio en el Defensor del Chaco. le peloteó ¿Cómo jugó Cerro Cerro? Será, no podía, era una maldición. Y yo estaba al norte porque yo tengo mis primos que, bueno, uno ya falleció, que era Horacio Pon y Rafael Pon, ellos eran de la barra de Cerro Porteño. Y Zoilo Ramírez era el jefe de la barra cuando eso. Y Zoilo no está escuchando ahora y me dijo, no te vas a animar a contar que te iba a norte. Y después yo tenía la particularidad que, no sé si hasta ahora existe, Centro de Comunicación, está a una cuadra al lado del Banco Nacional de Fomento, hay un pequeño edificio. Bueno, ahí se estudiaba periodismo, claro, periodismo deportivo y locución, escrito. Sí. Y bueno, y yo me iba a estudiar ahí y después a la noche, si había partido, nos íbamos a la olla azulgrana, la vieja olla azulgrana. Claro. Nos íbamos a ver los partidos de Cerro. No, te digo, y después me fui a hacer Barcelona también de Copa Libertadores. Después ¿El de la olla o el del Defensores? No, el Defensores voy a trabajar. Voy a trabajar como coordinador seguramente en el 98 Defensores, sí. Estaba en estudio. Pero me fui a ese partido. Yo no ¿En el 98? Yo estuve en el 98. Yo no trabajé esa, no sé por qué. Yo cubría vestuario Barcelona, yo cubría los vestuarios visitantes cuando eso. No, yo me fui a ese partido. Después recuerdo un partido, vos sabés que no sé qué año, me parece que veo todo será, porque estaba también yo en Norte, y era un clásico Cerro Olimpia, y parece que le veo todo. Juan Manuel Bataglia, en aquella época usar ciclista era rarísimo, y él tenía el ciclista abajo y después el short. Pelo largo. Era pelo largo así y medio. Ese fue Libertadores 90. Tiene que ser 90, no, sí. Federico, ¿90? frente al arco, así frente Un al tiro área. libre hizo golazo. Agarró un tiro libre ese y metió. 90. ¡Qué golazo! El 2-2 de lo que terminaría siendo 3-2 ¿De qué con el año gol fue de eso? Seferino. 90. Fase de grupos 90. Era 90, Ese cuando ¿viste? se usaba Es el segundo clásico. de Barcelona, ¿verdad? Claro, es el segundo clásico. Sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué golazo! metió Cuando ese. Yo miré así compartieron de grupo frente ese con Vito. Vasco y Gremio. Sí.
Bueno, seguimos Guau, con tu historia, Ariel. No, que vos no, estabas así no. en... No, así no. En la bueno, preferencia. seguí, En la bueno, preferencia. seguí tu relato. Mi ¿En historia- qué año historia volvemos? real. ¿Qué año? Hecho real. 1993. 93, cuarto de final, partido de revancha. vuelta. Copa Libertadores. 1-1 había sido la ida, estaba 0-0. Sí. Le echaron a uno de cada uno, Sí, señor. a Vicky y a Alex Rossi. ¿Y después Alex. cómo siguió Ariel? Y después se vinieron los penales. infartantes penales. Y Hacia Olimpia norte. estaba un mundialista que hace poco, bueno, Hacia norte. El año anterior atajaba todo en la definición con Barcelona y Cerro no sé cuánto, ¿verdad? Sumarle que un año atrás estaba defendió el arco de Cerro. Claro, el Cerro y el Mundial 90 estaba muy cerca. Y hacia el otro sector, Farid Mondragón. O sea, estamos hablando de dos arquerazos que terminó después coronándose en Argentina y jugando Copa del Mundo ¿Y también. quién ganó ese partido? Ganó Cerro en penales. Erró. El penal simbólico y el festejo el del Claro. ayudante actual de Chiqui. Le El salto ataja a ese. Goicoechea, le ataja a Vida, justamente. Y Mondragón le ataja a Ponzón, tira por el palo y le ataja a Silvio Suárez Mondragón. Y después ahí se dio la posibilidad de ese equilibrio para Cerro, que Massinger se encargó de romperle el arco de Goicoechea. Massinger, Blas Marcelo Sí. Vital. Sí, sí. Y el Y salto. el salto hacia el norte ahí. Inolvidable. De un festejo así con... Claro, y vos habrás... Bueno, Y estuve en la jornada de lluvia, yo estuve. En el partido así con- Cerro-San Pablo yo estuve. Estuviste en Estuve, Cerro San no, Pablo. pero no fue yo vine por una lluvia pero torrencial. Y mira que no se podía San jugar. Pablo tenía un equipazo, Sí. pero Cerro, ¿cómo No. jugaba? Se le hizo sufrir. Ese fue- a San- ese fue Era el el- equipo de Cafú, Ese fue el y Paliña, un equipazo tenía Ese equipo era el mejor que yo he visto de Sudamérica que yo pude ver. Ese Vos San sabés que Pablo. si a Cerro no le tocaba ese San Pablo, Cerro iba a ser campeón de la Libertadores. Y Católica iba a ser ya una Claro, gran no. diferencia. De hecho, San Pablo ya liquidó ganando 5-0 o 5-1 el primer partido. 5-0. ¿Viste? 5-0. Por eso te digo. Y justo le Claro. tocó ese El San Pepe Pablo. jugaba en la Católica, Un ¿eh? equipo. El Pepe. La Católica estaba Pepe Caroso. San Pablo. Pero igual le hizo su Cerro, tenía un equipazo Cerro. Setica. Y No, vos pues, sabés- apenas 1-0 allá. Claro, una semifinal para San Pablo que ya... Paliña, Müller era su dupla. Venía Y Raí atrás. El Müller me parece que le dio Sí, todo el morocho, sí, o sea, sí, un Número 7. jugadorazo. Sí. Venía de ganar la Y- Libertadores y de San Raí- Pablo. Raí, Y que era el Palilla- número 10, que la movía. Señor y, él, jugador. y él marcó el partido de ida El ya. mejor el momento 1-0. fue porque después no pasó nada en la selección brasileña. No pasó y nada. tampoco en Europa, no No. se recuerda bien, parece pero a nivel Él se europeo. fue a Francia justamente. Sí, parece Sí. Al París se Palilla, fue. que era un Sí. flaquito goleador tipo Raúl Vicente Palilla Amarilla flaquito. que te hacía Sí, goles de todo. goleador. De todo De ese hecho, tipo. era tan buenos equipos que Brasil llevó a la Copa América de Ecuador. Llevó San Pablo. La base, con refuerzos, la sí, base de San Pablo, sí, San Pablo. sí. Vamos un poco a Chun a nivel de club y cerramos. 105 años el Estadio Defensores del Chaco. Estamos evocando esos momentos y ya nos metemos a las informaciones deportivas. Nos adelantaba el presidente del club Guaraní. Por fin Guaraní cobró una parte importante, 2 millones. Todo en realidad para Guaraní. Para Guaraní. Sí. Según yo entendí. Guaraní no tiene nada que cobrar ahora. Pero qué raro también lo de Choco. No, ¿no? queda. Pero de Choco, que tiene que retirar Choco. Claro, no Le va a es- no es transferir plata a de Guaraní Guaraní. el sueldo de Choco. Ya no es de Guaraní. Guaraní Y ya eso cobró lo que explicaba tiene. Daer que Choco pidió que esa plata también vaya a Paraguay, que Claro, no se porque, quede allá. también le pagan el porcentaje 25% que enviaron ellos. Ese le corresponde al jugador. Claro, pero también cuando Ariel le preguntó, esperan por Presi, o sea, de los 3 millones que se dijo, usted le queda, y lo que decía es, ese bruto, el 3 millones más 300, 3.300.000. incluye el salario de Fernández. El primer año decía. Claro, El primer año de entonces, salario. por eso era raro, pero también hay una voluntad del jugador, que él quiere que su plata esté en Paraguay y no al ser Rusia uno puede comprender también, pero Y siempre ya asegura para dejar en el banco para. no, por eso, o sea, no le veo a Miguel Almirón, a Enciso, mandá un poco la plata allá. Banco tal le informa que ya registraron. Claro, por lo de Rusia. Pero en función a Guaraní ya cobró todo lo que tiene que cobrar. Sí, sí. Las otras Pero, dos cuotas, recibió 2.800.000 euros o dólares. euros. Euros. Y por eso se Bueno, agarraron de la después vamos a cabeza. escuchar, después vamos a escuchar- 1.350.000 libras ya está para Guaraní, nada más. Sí. El resto a distribuir a scouting, ¿Cuánto? intermediario. 1.350.000. 1.350.000 euros. Para Guaraní. Nada más, sí. Bueno, pero muchísima plata. Pero Con no, esto va a pero solucionar. vos decís, una Pero, transferencia Juan- esa de Choco es por 3 millones. Y Ah. al final parece que, no sé, el 50% no más le Ni el correspondió. 50%, ¿verdad? Ni el Y 50%. entre No, pero tenía 2 representantes. Dice, Dos fue el representantes, scouting, después scouting. 25% el jugador. Eso fue. Bueno, pone poco Arielito después a Putin le vende. quedó. ¿Eh? A Putin le quedó con la- Una cosa- tiene una cosa que está escribiendo mucho. Saludo al amigo Mario Mendoza. Le gana a Barcelona de San Pablo.
al Barcelona de Koeman, de ahora que Sí, salió campeón. claro, a le Milan, gana en Japón. a Milan y al año y a- siguiente le gana a al Milan, Milan. a Varese y Le compañía. ganó las dos intercontinentales, jugaron un No, fútbol de la gran... ¿Quién? ¿San Pablo? San Pablo. Sí, de Sí. Teresa Mejor Santana. club del Después, mundo. después de San Pablo Barcelona que lo venden a raíz. Sí. Que hace un golazo de tiro libre de ahora San Pablo Sí, Barcelona. sí, me acuerdo. Jugadorazo, qué jugadorazo. El señor Marini participa también desde fuera. ¿Cuál es el cuál es el Dice, el Diego gol- recuerda lo que le dije, ¿verdad? El gol del Peque, que solo los que estuvimos ahí vimos mientras el Switcher se rascaba ahí. Ah, Ecuador. ese Contra contra Ecuador. Ecuador. Pero eso es verídico, ¿cierto? Lo que está diciendo. Para más fue un gol sorpresivo, un golazo fue. Sí. Y el... Pelotazo y... Así fue, un pelotazo. De Por eso Chilaver. nadie estaba tomando creo que estaban tomando la imagen de un jugador que volvía. Es un pelotazo de Chilaver. Y vos sabés que había un cámara aficionado que estaba filmando ese gol. Y después lo vendió por buena plata. ¿En serio? Porque ese y no lo vendió acá, lo vendió a Telefe. Porque en Argentina Telefe tenía los derechos de Paraguay como local. Y aparece, me acuerdo, en Telefe primero el gol y después acá. Se ve desde la zona platea, se ve un tipo que estaba con VHS, filmó el gol de Pequeñita bien. Pero que no era en directo, gol ¿verdad? que No, se le vendió a Telefe grabado, 2 días después por ahí, sí, sí, para tener la colección. sí. Bien. Bueno, y vamos a Chun. Chun tiene una memoria. Pero elegí un partido, Chun. Un partido a nivel de clubes, por favor. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. La liquidación más grande del país está de regreso. Liquiban. Encontrás precios únicos al contado y en cuotas. Heladeras Electrolux 2P frío húmedo en cuotas de solo 272.000 guaraníes. Además, comprando productos Electrolux, participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro y de motos Kenton mensuales. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 021-519-3000. Electroban 15 años mejorando tu calidad de vida. Bueno, ¿qué decía el presidente Guaraní? Después ya vamos a hablar de la Copa Paraguay. Tenemos que tener información sobre Nacional, Olimpia y Cerro Porteño. Vamos a ir con los compañeros, por favor. Fabio, que no se nos escape nada, por favor, a nivel internacional, algo y compañía. ¿Cómo se están bajando los jugadores? ¿Cómo se están lesionando? El caso de Lo Celso, Timo Werner, ya antes Pogba, después también se bajó N'Golo Kanté. Y hay otros jugadores más que se están... Ahora, lo bueno... Jota, el del portugués. Sí. En mi casa. Jota, el portugués. Son está preocupante. Son tiene que operarse del ojo, dice. Hoy para los argentinos lo bueno es que ya casi le descansan a Los Celso, pero parece Dybala puede, que había quedado afuera. El propio Mourinho dijo toda verdad que cuando se lesionan, 26 nombres tienen que ser al final, ¿verdad? 26, sí. Bueno, a ver, pues levantame bien la música, hermano. Se viene el señor Champ. ¿Dónde se ubicó? ¿Dónde será que se habrá ubicado? ¿Con quién fue? ¿Cuántos años tenía? Era un niño. Ya tenía su copy recargable. ¿El azul? Habrá hinchado por un grande alguna vez. Esa marca no existía todavía en esa época. Hinchó por un grande alguna vez.
¿Será de que niño, es de niño? ¿eh? Sí, Palco sí. principal. Más hacia Mariscal López, más hacia Sí, Barrio Obrero. Sí, sí, no, yo sé hacia dónde él. Yo le conozco, a mí no me va a joder. Tiene su clusito también. ¿Ah? ¿Cómo era que vos me dijiste la vez pasada, Ariel? Bateo, no sé qué me dijiste, ¿verdad? ¿Cómo? Pero clásico, A ver, Clásico. ¿qué año? ¿Qué año? 1992. Por eso hace rato cuando estábamos hablando. No me estoy recordando si fue la ida de la semifinal o fue el partido de la segunda rueda. Pero lo que sí sé que terminó 0-0 y fue un clásico muy denso y también para alguien medio chico. ¿Por qué? Porque era el primer clásico que iba a jugar Goicoechea con la camiseta de Olimpia, luego de haber estado en Cerro. Y ese partido es el Bueno, que... ¿dónde estabas vos ubicado? Preferencia. Zona central. Eran No, chicos, fui pues, para- los niños pueden entrar gratis. Y no, vos sabés que ese es el partido. Pudiente ir. No, ese es ¿Cómo el... dice No, Dios, no, no. pudiente ir a... No, no, no. ¿Cómo dice? No, ¿sabes? No, pero ¿sabes por qué? Esa era la época, hay que contar a la gente que había una época que las mujeres pagaban la mitad, de verdad, las mujeres pagaban la mitad de lo que costaba la entrada. Ah, Era sí. precio, Sí, sí. había Había preferencia, platea Y y, después ponían mujeres, mujeres, la mitad. Mujer, no, La y mitad, pues. algo que era espectacular, ¿sabes qué era? Y había pescamboilo, había gente especializada en eso. Vos sabías que terminaba el primer tiempo y se abrían los portones y era entrada gratuita, Es que y vos entrabas para ver el segundo tiempo. Sí, sí. Ese era ese era Yo entré varias veces así, ¿eh? caramelito para los perros, ¿verdad? Fue una época mis padres vivían en Barrio Obrero Eh. y me iba caminando, no podía caminar tranquilamente hasta el estadio y esperaba, partido internacional especialmente. Claro. Y entramos ya en los internacionales cuando estaba lleno, entramos popular. ¿Y por qué hasta eso ya se cambió? No, o sea, es que ¿verdad? ya por una Porque cuestión de ahora, seguridad y Por el por tema una de cuestión, seguridad. claro. Pues No, abrían todos los portones y entraban los perros segundo Sí. nivel. Y a ni que nada. ¿Vos sabés Para, lo que más, era? para No. más se escuchaba por ¿Vos sabés lo radio que era? afuera. No, o afuera cuando había mucha gente escuchar. Cuando se ponía gol. claro. O si no, el gol y te moría loca y quería Y vos querías entrar ya. Claro, no, y yo te decía que a mí me quedó muy fuerte porque ese es el clásico donde después, supuestamente, porque este año hicieron de todo, se empezó a prohibir el tema de los petardos dentro del estadio, porque hasta ese momento las barras metían los petardos dentro del campo. Entonces, cuando iba a iniciarse el segundo tiempo, allí también se instaló algo que es medio tácito. Cuando hay un clásico, ¿quién va con la hinchada contraria, verdad? Por el tema de... En esa época, yo me acuerdo que el primer tiempo se juega con Ricardo Pinto, que era el arquero de Cerro, en norte, y Sergio Goicoechea en sur. Entonces, cuando... El partido termina 0-0. Cuando va a empezar el segundo tiempo y Goicoechea tiene que ir a norte, empiezan a caer. Pero en esa época no había el concepto del 12-1, todo era 3x3, nomás le decíamos. Pero 3x3. Y hay una reacción de la gente del sur con Ricardo Pinto. Y el partido prácticamente no se puede jugar. Y ese es el clásico que después entonces genera una especie de acuerdo tácito que cuando hay un clásico, hinchada contraria al primer tiempo. E hinchada a favor en el segundo tiempo, porque si no... ¿Te acuerdas? Hace poco dijimos que jueguen nomás el segundo tiempo con la hinchada así para que no cambien de arco. Entonces yo me quedo con ese clásico, pero le jugaban así, o sea, vos veías... Nosotros dijimos en Olimpia Libertad Claro. que estaban tirando bombas, de verdad, que jueguen nomás. Exactamente. O sea, todas las barras, o sea, de ambos, tanto norte como sur, pero le apuntaban directamente el 3x3 a la humanidad de Ricardo Pinto y de Sergio Goicoechea. Y uno quedaba, o sea, el fútbol, el partido fue feísimo, pero era el tema de cómo los arqueros iban a sobrevivir, y ese partido se suspendió, se postergó, y terminó con un 0-0 feo. Los recuerdos, Dani, fueron negativos. El de Paraguay. Sí. Pero son recuerdos, claro. Pero son recuerdos que te quedan, claro, o sea. por supuesto. Edgar Andino, muchas gracias. Centro de Comunicación y Cultura. Claro, el profesor era César Orué Paredes. Mira, oye, sí. PhD. El famoso CCC. Sí, señor. Y fue director de Última Hora una época, y en la Argentina era un capo. Sí, sí, qué lindo recuerdo. Gracias, Edgar. Gracias, muy amable. Centro de Comunicación y Cultura. No sé si está todavía hasta hoy. Ya no está más. No. Sí, bastante tiempo. Mira vos. Bueno, muchachos, volvamos a nuestra realidad. Muy lindo paseo histórico el que hicimos, recordando 105 años el Estadio Defensores del Chaco.
Bueno, Pero con recuerdos que me parece trasladan a lo que es un poco la generación de la mesa. A los chicos de hoy te van a decir el gol de Roque contra Argentina, el gol de Campito contra Brasil, cierto, el gol cierto. de Aedo contra Argentina, verle ahí a Maradona y a Messi. O te va a veces decir, vino por Messi? ejemplo, la final de Olimpia del 2013, claro. la gran campaña de Nacional del 2014, la gran campaña Guaraní del 2015, los clásicos de... En el caso de Cerro se van a quedar con la campaña de la Sudamericana del 2016. Porque esa es la que juegan en el Defensores del Chaco. ¿Cuál, la de Cerro? Sudamericana del 2016, por eso se acuerdan mucho del gol de ¿Y Cecilio. la del 2011? Pero eso fue en la olla. Estamos recordando Defensores, Bruno. Sí, no, ya Y sé, pero... Cerro, o sea, Cerro en el 2016 tenía que jugar en el Defensores porque estaban haciendo la nueva olla. Entonces te quedas con esa campaña y a lo que ya Ariel recordaba lo del 93. Y después te puedes traer, por ejemplo, a la palestra aquella campaña de... Vos ya dijiste el tetracampeonato de Olimpia, que fue una locura. Después tener lo de Cerro cuando le gana con Fossati el campeonato. El 2012. Esa fue una definición de loco, ¿verdad? Que sí. Cerro estaba rezagado y lo termina alcanzando Olimpia y después es campeón en la última fecha. Cierto. Estamos con el ingeniero Guido Ciotti, gusto de saludarlo, directivo del Club Nacional. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, ¿qué tal, Bruno? Buenas tardes. Tus compañeros también, muy buenas tardes. Gracias por atendernos, ingeniero. Bueno, hablando un poco, vos sabés que estábamos recordando 105 años que cumple el Defensor del Chaco hoy. Y estábamos recordando partidos y partidos. Bueno, vos me imagino habrá visto mucho fútbol, muchos partidos. ¿Hace cuánto que sos dirigente de Nacional? ¿Verdad? Y antes se vivía de otra manera, ingeniero. Era la naranja. Por ejemplo, los portones se abrían en el segundo tiempo. Vos podías entrar en el segundo tiempo a ver el partido. ¿Verdad? Hay cosas que a lo mejor hoy ya no se pueden hacer, ¿verdad? No podés aplicar al fútbol. No, otra época, ¿verdad? No, totalmente distinto los campos de juego, el público, la gradería, todo, partido de la selección. Si jugaba a la tarde, tenía que irte medio a las 10, a las 11 de la mañana a la fiesta. Sí, muy distinto de lo que se vive actualmente en todo sentido, ¿verdad? Sí, total, de violencia, bueno, había violencia, sí, pero no era como la de hoy, ¿verdad? Y no corría tanta droga como también corre hoy, ¿verdad? Lastimosamente. Sí, no, realmente yo diría otro tipo de violencia porque, Dios mío, los árbitros se le mandaba al diablo. Ellos entraban para cambiarse después del partido, no se les dejaba salir, se quedaba todo el público, los dirigentes, la gente te retaba, te gritaba, eso. Sí. Pero hasta ahí otro tipo de otra y después te acordás, ¿te acordás, ingeniero, que te decía sentarse? Te decía, ¿verdad? A veces había un córner y algunos se quedaban parados, ¿verdad? Y ya los naranjazos por tu espalda, hermano querido. Si te presentás, yo te venía un naranjazo, así mismo. Sí, señor. Y si estamos en las populares, bueno, no. El estadio, vamos a olvidarnos todo lo que yo tiraba. Qué pucha, orín tiraban los muchachos de arriba, era, no sé qué. Por eso te digo, vamos a olvidarnos de eso. Y me acuerdo del humo del asadito, porque estaba pegado a la alambrada, las señoras se iban a hacer el asadito, y se iba para tirar lateral un jugador y el asadito, o sea, humeaba. Era un show. Todo el estadio. La parte popular es ahí impresionante el olor, pero agarraba todo el estadio. Sí. Otra época, realmente otra época. La pucha. Distinta a la hora. Disfrutábamos también como se disfrutaba en ese momento y creo que sí sabemos disfrutar. Y disfrutamos también ahora. Solamente el asunto del peligro cuando hay pelea y demás cosas, pero sí. Vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, ingeniero, sinceramente hablando, independientemente a qué vaya a pasar en estas dos últimas fechas, te digo, a mí me sorprendió lo de Nacional. Me sorprendió, yo pensé, te soy sincero porque lo dije al aire, yo te juro que pensé que Nacional no iba a llegar a esta instancia, ¿verdad? Y por eso es mucho más loable lo que hicieron y es como para aplaudir porque con el plantel que tienen llegaron donde llegaron y hay muchos jugadores jóvenes. Yo creo que hay una camada muy interesante que están teniendo ustedes ahora
¿Y cuál es un poco la línea, ingeniero? ¿Por qué? Porque no es casualidad nomás, no creo que sea una casualidad. O sea, ¿cuál es la línea que ustedes están teniendo? ¿Hubo un cambio de filosofía o es solamente una cuestión de coincidencia de plantel de jugadores, de técnicos? Bueno, yo voy a tratar de hacerte corto. Sí, te suelo escuchar, pero yo creo que era lógico lo que pensaban la mayoría de la prensa, ¿verdad? Un equipo corto, un equipo que no hizo, vamos a decir, no hizo muy buena campaña en la apertura, pero sí. Ahora, yo lo que te puedo decir, así en líneas generales, porque no estoy como antes metido ya en el departamento de fútbol y venir a acompañar, estamos siempre todos juntos en la cancha, todo lo que sea, estamos a disposición de ellos. Pero yo creo que la gente que está trabajando con Juan Carlos al frente y la gente de confianza que él tiene a su alrededor, empezó con 12 años atrás, porque en la época de la pandemia económicamente se pensó mucho qué hacer con el club, porque económicamente y se cayeron casi todos los sponsors y demás, y tampoco no se quería dejar al club con deuda, no hacer contratos que después no se pueda pagar y demás. Y pasamos unos años que estuvimos de mitad de tabla para abajo, algunos partidos buenos, malos, lo que sea. Pero yo creo que es el trabajo que entre Carlos Bonet, aparte de la directiva, el trabajo de Carlos, trataron de hacer todo en el técnico. Carlos Bonet, se formó un grupo muy unido, ¿verdad? Yo creo que hay jugadores que le dieron, no sé si jerarquía, pero le dieron una mística distinta al equipo. ¿No? En el mismo caso de Yaqué, como suelo hablar con él, porque ya le conozco hace rato, que tantas veces, como le digo, te retaba esto y aquello, y me dice, y el tiempo me enseñó, pensando afuera me enseñó. Se formó un grupo que tiene una mística y tiene un objetivo, y el que no corre y no pelea a la cancha es difícil que entre. Y más o menos, yo diría también el esquema de Olimpia también es la misma cosa. Juego vertical, juego de los equipos paraguayos de antes, y con mucha fuerza, mucha disciplina, mucha mística, y creo que eso es lo que nos llevó al empezar a ganar varios partidos de seguido. Bueno, la ilusión siempre se tiene, yo eso siempre les suelo decir a ellos, ya por la experiencia de antes también, cuántas veces tuvimos con la cuestión de la Copa, eso también nadie se pensaba. Pero yo creo que el trabajo que se procuró organizar de acuerdo a las condiciones que se tienen. Y, en fin, a lo mejor se atrasó en un momento 1 o 2 meses de sueldo, pero no hay. Yo siempre suelo escuchar que hasta ahora que está atrasado no existe eso. Está siempre dentro de lo previsto, tratar de pagar después del mes, dentro de 10, 15 o 20 días. Se habla con los jugadores. Que premio esté un poquitito atrasado, no hay forma de solucionar, porque se juega domingo, miércoles, y tenemos la suerte de ganar todos los partidos. Vos te vas a poner al día con lo que ganaste el domingo, al otro domingo ya está otra vez lo del miércoles y así. Pero bien y contento. Ellos están muy unidos y creo que eso es lo que nos está dando esa fortaleza y la posición donde llegamos. Ingeniero, discúlpame que meta picante en la conversación, pero Roque Cubilla ayer en varios medios y también acá dijo que él siente que como que está direccionado, que le quieren ayudar a Olimpia a ser campeón. Y dijo, esto es opinión a modo particular, dijo, él aclaró, no es a nombre de la directiva. Te consulto, ¿vos crees pensar lo mismo que él? No, vos Nico le conoces a Roque. Roque es un niño grande. No, pero es fanático, yo sé. Pero es su sentimiento, pues. Pues dice que a Olimpia le llevan al defensor, le ayudan. Por eso te pregunto, ¿no? No. Son cosas del momento, el fanatismo y demás. Muchas veces. Yo también al comienzo era así, uno sabe bien, yo creo que al comienzo te da contra todas las cosas, el tiempo después te enseña la prudencia y demás cosas, pero no, él más que nada, el fanatismo, y siente mucho cuando las cosas no salen, no se pierde, porque yo como le digo a ellos, acá tenemos, así como me dijiste, acá lo que hay que destacar, no es, perdimos, pero son, primero que fuimos 12 o 13 partidos, habíamos perdido uno solo contra Libertad,
este segundo partido, son 27 partidos que jugamos, creo que es el segundo partido que perdimos. Entonces, con él más que nada por el fanatismo que tiene, ¿verdad? Y aparte que le cuesta expresarse para decir mucho lo que siente, ¿verdad? Pero por ahí no me pasa, no hay nada. Ayer tuvimos una asamblea con los dirigentes de Sol y otros clubes y al final nos estuvimos riendo un poco y haciendo comentarios de lo que había comentado Roque. No sé si estás en Encarnación, ingeniero, pero hoy a la mañana ya reportaban 13.000 entradas vendidas y el estadio tiene capacidad para 16.000. O sea, hoy se va a tener un buen ropaje de público en Encarnación para el partido de Nacional Ameliano final de la Copa Paraguay. Sí, estoy en Encarnación. Estamos terminando de almorzar justamente con los jugadores. Estamos varios directivos que vinimos a acompañarles, llegamos esta mañana. Y la cuestión del estadio es un tema. Hay mucha gente. Nosotros desde esta mañana, ayer tarde, por la cuestión de entrada, gente que quiere venir a Asunción, que nos llama desesperada. Y acá no hay caso ni conseguir de la reventa. Nosotros fuimos esta mañana alrededor del estadio, por el centro, lugares donde normalmente puede haber la reventa, pero no conseguimos nada. Hay mucha gente que de Asunción que no viene, ¿verdad? Ahora, no sé yo si se llegó a vender todo, compraron los revendedores, pero el tema es que no se consiga absolutamente ni entrada desde ayer, ¿verdad? Sí. Bueno, ingeniero, éxito y que sea lo mejor para el día de hoy. Un abrazo grande y el aprecio de siempre para vos. Igualmente para vos y a todos los que te acompañan, Bruno. Gracias, ingeniero. Saludos a tu papá también. Gracias, te agradezco muchísimo. El ingeniero Guido Ciotti, expresidente de Nacional, directivo de la academia. Vamos a 7 minutos ahora. No, 13:06 minutos. Vamos con Edgar y ya estamos con Johnny, información de Olimpia. Vamos a actualizar lo del decano. El martes, señores, ya se puede definir el campeonato. Depende de lo que ocurra el lunes. Con Cerro Porteño. Si Cerro no gana, Olimpia puede ser campeón el martes. Si Cerro gana, la simultaneidad no va a arrojar a un campeón en la penúltima fecha. Cerro juega el lunes contra Resistencia. ¿A qué hora? 19:30 horas. Muy bien. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré y disfrutala con tu hierba preferida. Pantano, limón, coñaguapa o la hierba indega clásica que es para el mate, tereré y el tradicional cocido quemado. Hierba mate indega, el sabor que dura más. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, fuego. Entre hoy, mañana y el domingo vuelven todas las ligas europeas. Vuelve la Liga Española, Italiana, la Premier, la Liga One, la Liga de Francia, la Liga de Holanda, la Liga Portuguesa, Rusa. Como dirían los muchachos en la calle, Erea. Fútbol de Turquía, Escocia. Quiero contar una información que me pasa a Wilson, porque estaba averiguando él también el tema de Luqueño, que en estos momentos no puede fichar jugadores. Está con una inhibición de FIFA, producto de aquella demanda del entrenador Berti. Y me dice Wilson que desde Luqueño hablan de que van a poner $80,000 para levantar la sanción FIFA, y hay otra demanda pesada que es con Sergio Vergara, donde tienen que pagar otros $50,000. $50,000. Así que Luqueño se va a poner al día para poder levantar las sanciones FIFA y a partir de ahí contratar con la gerencia encabezada por Denis Caniza y la presencia ahora de Gustavo Florentín, que va a arrancar el 14 ya la pretemporada. Fabio, anota un poco esto. Por ejemplo, el domingo hay clásicos en Italia.
Roma-Lazio, 14 horas. Mourinho. Roma-Lazio, sí. Mourinho, sí. Y Juventus-Inter, 16:45. ¿Cuál es el clásico del fútbol? Ese que se queda. Juventus-Inter, justamente, ¿verdad? Sí. Ese. El otro de la ciudad. El que No, nombraste. están los derbis, ¿verdad? Los derbis son los clásicos de ciudad. Pero justamente se lo denomina el clásico de Italia. Sí. Y claro, Pero está el clásico de la Madonina, que es Milan-Inter, está el clásico de Roma, Roma-Lazio. y esas son las cosas que también alimentan el resentimiento lógico de la gente del sur. Después las ciudades. Usted lo de Turín y lo de Milano, y además está Roma. Por eso fue tan grande lo de Maradona en Nápoles. Pero si uno pregunta, el clásico de Italia es Juventus-Inter, el clásico de Inglaterra es Manchester United-Liverpool. O sea, ahí donde siempre hay complicaciones en Alemania. Ahí sí Alemania hay está bravo el tema, ¿no? Porque ¿Cuál es el clásico ¿sabes? ahí? ¿Es Bayern Múnich Y tenía- Dortmund? Con Borussia. No, o sea, tenía- eso es ahora se volvió inclusive ya le pusieron el hashtag de Classicer, ¿verdad? Pero Una época era Hamburgo, Hamburgo, por era ejemplo, en los 80, pesadísimo. 70, Bruno, era Sí, una cosa de loco. no, una época Schalke 04 también, ¿te Por acuerdas? ejemplo, claro, ya que vos hablas de derby, Borussia Dortmund, Schalke 04 es el derby de esa zona, del Rhein, del Westfalia. Pero hoy por hoy me parece que, o sea, allí donde no hay fíjate que la Bundesliga en comparación a las otras ligas potentes no tiene tantos años. No, o sea, es más nueva. De hecho, Bayern arranca a los 70. Claro, por Increíble, eso. un club tan Es más, grande. Bayern era Sí. menor que el 1860 en algún El momento de la Múnich, historia. 1870, sumarle también al Mönchengladbach en un momento. El otro O sea, en también Alemania, era donde es difícil. pero esos dos- cifra preponderante, como se decía Y el antes, domingo tenemos partidazo 9 de la mañana, Chelsea-Arsenal. Y nuestro, yo creo que Y Newcastle va a jugar a las ¿Cuándo juega? 11 contra el Southampton. A las 11 de la mañana con el domingo. Juega ¿no? de visitante Newcastle. Vos sabés que hasta domingo. eso Domingo, cambió domingo. el gran momento de Almirón. Que ya los perros, más allá de estos lindos partidos, porque a Claro. ver, Tottenham juega contra Liverpool y todo eso, pero te dice, no, pero ¿a qué hora es lo que juega Almirón? ¿A qué hora? ¿Contra quién juega? No, Porque queremos hay ver una ese locura partido. por amigo. 11 de la mañana el domingo, repito. Southampton de visitante juega Newcastle. Olympique Marsella, Lyon, tenés el domingo 16:45. Partidazo. ¿Cuál es el clásico en Francia? Francia. Y Olympique Marsella, París Saint-Germain. Marsella, sí. París. Ah, Lo de Dos más Lyon- potente. Hubo cuando Lyon hace el EPTA con Fred a la cabeza, ellos pedían, pero al que no lo podés ignorar a Marsella. Después, No. el de Lyon si te dice es Olympique, Ah. el de París, pero Sí, Marsella es el más. ¿Cómo hace coincidir los europeos, verdad? Porque tenés Ajax PSV en Eindhoven, 12:45 el domingo, clásico del fútbol holandés. El Marsella que inclusive fue... Y el sábado se despide Piqué, por si le interesa. A mí me interesa el conmigo, ¿verdad? Pero si por ahí no sé, alguien Ya quiere- que vos, ya que citaste lo de Países Bajos, ¿Qué partido oscuro se despierde, ¿eh? Pobrecito. lo de un partido. Sí. pero pobrecito, muchas sí. veces hacen eso, o sea, agarran justamente un partido que no tiene y ahora todo el mundo va a tener, o sea, la atención por la despedida de Piqué. No, ya que vos citaste el tema de los clásicos, yo creo para mí es más Ajax Feyenoord, ¿eh? O sea, vos me ¿Estuvo decís- en la prelista para el Mundial? ¿Tú fijé? sí, en la lista de 50. Claro. Sí. Entre Por eso Sergio digo, Ramos y Piqué. el problema que Pero- se le armó ahora entre todas las mira, cosas. ese ¿verdad? que- Luis Enrique quedó muy muy criticado cuando lo pone, Lo pone. a Piqué y dije, che, pará, y ahora con Dice, este dice que anuncio hubo un problema entre Piqué y Xavi, ya hubo una desconexión, y después también las últimas silbatinas del público del Barcelona hacia Piqué, porque sabes que dejando con su retiro mañana sábado, él deja de cobrar un contrato que todavía tiene vigencia de 40 millones de euros, se va a ahorrar Barcelona. Eso está dejando Piqué. Nada por más eso, y nada menos. por eso hoy salió que le da esperanza para el retorno de Messi. Ah, Por lo que iba a quedar ahí de plata. No, y- Para enero. Y lo que te decía, viste que ayer vos preguntaba por qué lo de Holanda, por qué lo de Países Bajos. Yo te diría que para mí es más clásico Ajax Feyenoord, porque el PSV es considerado, o sea, ellos son de Eindhoven, o sea, PSV es el equipo de la Philips. Y entonces en Holanda o en Países Bajos mismo es considerado como un equipo de un pueblito que la rompió en el 88 con Guus Hiddink, fue campeón de Europa, pero allá
el tema como la rivalidad, porque muchas de las rivalidades tienen que ver con lo que representa la ciudad. Puedo decir Amsterdam, Rotterdam. Eso inclusive puede ir hasta los escolásticos. O sea, el clásico sería Feyenoord Ajax. Ajax Feyenoord, pero PSV metió dentro de la historia, Dani, hay jugadores, no sé si directamente, pero que del Ajax pasaron, hicieron un recorrido por Europa, volvieron y jugaron en el Feyenoord, por ejemplo. No, por eso, esa rivalidad es más... O viceversa, ¿verdad? Que se dio también. Oye, el clásico, hermano, es Celtic contra el Lago y... Atención, porque el domingo también tenemos otro partidazo, 13:30, Tottenham-Liverpool. Sí, por la Premier. Domingo 13:30. Sí, señor. Para ir anotando. Domingo libre ya. Sí, sí. Fuerza, Federico, dale. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Loga Azúcar, encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Johnny, móvil personal, ¿cómo te va, Johnny? Bueno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien? Bien, bien, señor. Qué suerte. ¿Cómo están las cosas por Olimpia? ¿Todo tranqui? Sí, todo tranqui, como se suele decir, paz total a días de un partido tan importante para Olimpia ante Sol, pero así como decía Daniel Chun, un resultado negativo de Cerro y veremos qué pasa con Nacional para que Olimpia pueda gritar campeón el martes, o en todo caso esperar esa última fecha que no tiene, ahora son las 13:17, no tiene un escenario definido. Acabo de consultar y no se decidió hasta ahora si se juega en el Defensor del Chaco o en el Bosque de Paraíso. Es lo que me dijeron. Bueno, acá pregunta un oyente, perdón, Johnny, ¿cuál es el clásico en Brasil? Y en Brasil hay mucho regionalismo. Por ejemplo, Belo Horizonte, Mineiro, Cruzeiro; en Río, Flamengo, Fluminense; en San Paulo, no sé, Palmeiras, San Flamengo, Paulo. Corinthians es el clásico. El partido de Flamengo-Corinthians. Claro, sí. Flamengo-Corinthians, porque lo que no está en duda, Bruno, es lo que representa las dos más importantes. La mayor cantidad de seguidores que tienen. Seguidores, masas. 40 millones versus 20. Sí. Pero yo, o sea, no hay tanta diferencia, Pero lo que pasa es que al ser un país con tan ¿Qué dijo? rica... 40-20. 40 contra 20, no. No, ¿de dónde sacaste? También me pasaba ese tu... Ellos tienen hinchas... ¿Quién te dio? Capli te dio ese número. En todo el norte de Brasil tienen hinchas Flamengo y Corinthians. Están los equipos del norte, pero hay muchos hinchas Flamengo y Corinthians en todo el norte. Acá en la zona más cercana a Ciudad del Este, corintianos son, sí. Y los de Flamengo más de centro hacia el arriba, norte. Sí. Inclusive, es más popular por Flamengo, para que se entienda. Sí, claro, y inclusive hace poco una dirigente de Flamengo entró en problema porque dijo algo que se entendió mal para la gente del nordeste. O sea, el tema del trabajo, el turismo y de qué viven. Pero al tener una historia tan rica, Flamengo-Corinthians sí es el de las dos potencias en materia de torcida. Pero después vos preguntas a quién le quiere ganar el torcedor de ese equipo. Y capaz de Flamengo te diga Vasco, te diga Fluminense, o el de Corinthians te hable de lo que vos mencionabas, el tema de los regionalismos.
Flamengo Vasco. No, Flamengo Vasco. Lástima que Vasco sube y baja ahora, pero Flamengo Vasco, los muchachos dicen Fla Flu, Guatá Romito, el clásico, pero Flamengo Vasco y el clásico es fuerte. El clásico de Multidown. Sí. Le dicen, Sí. Brasil es... Bueno, vamos a fondo con Olimpia, señores, por favor. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos, así juntos cuidamos el medio ambiente. Retornando tu botella vacía de Fortín, ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Endupio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tú. Increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o en www.idesa.com.py. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Bueno, sigue ahí Johnny, con respecto a lo que va a ser lo de Olimpia. Me parece que está muy clara la película con respecto al reemplazante de Tito, Johnny, ¿verdad? Sí. No hay dudas. No tiene duda Julio Cáceres, simplemente trabajar con la zona defensiva. Recordemos el clásico fue la dupla Saúl-Zárate, porque Mateo había llegado a su quinta amarilla en ese partido. Antes del clásico, Tito fue el lateral izquierdo, lateral por la zona derecha el Tucu Salazar. La diferencia ahora es que
El lateral será el colombiano Sergio Tálvaro, el lateral por la zona derecha, Mateo Gamarra, el lateral izquierdo, y los centrales, Saúl junto a Luis Zárate para lo que va a ser el partido ante Sol. Después en medio no se toca, si bien en algún momento trabajó, lo puso a Richard Ortiz trabajando por el medio. A esta altura Alejandro Silva, Marcos Gómez, ese sector medio con Fernando Cardoso por derecha, Hugo Fernández por el sector izquierdo. Va a continuar en el cotejo ante los de Villa Elisa y adelante de Erlis junto a Guillermo Paiva. Es cuestiones que el técnico está trabajando. Tuvo una semana bastante larga, el partido recién es el martes, hoy estamos viernes, está la práctica de mañana, la concentración arrancaría el domingo. Trabajo en horas del mediodía, el almuerzo, el descanso, trabajo en horas de la tarde y después ya la concentración para lo que va a ser el partido del próximo martes en el Defensor del Chaco. Bueno, Johnny, está bien. Tema de configuración del equipo, no hay muchas dudas ahí en Olimpia con respecto a el 11, y el que está en capilla, recordamos, es Alejandro Silva, que si recibe una amarilla se pierde el partido contra Nacional. Y en Nacional sí que está más complicado en ese sentido, porque lo tiene a Kiri Roja, a Bruguera, lo tiene a Jaquet. El que sí recibió la quinta fue Juan Franco. Sí, en el partido contra Tacuarembó. Partido contra Meliano. Sí, era otro de los que estaba en capilla. Sí, señor. Así es. ¿Qué más, como dirían los brasileños, Johnny? Vital y Roja 150.000 guaraníes, preferencia 100.000, platea 70.000, gradería norte 30.000 guaraníes y sur 30.000 para el martes. Hasta ahora no tenemos una información real del movimiento, pero imagino que la gente va a llenar ese día el estadio el próximo martes en el Defensor del Chaco 19. Johnny. Señor. El partido contra Nacional ya tiene estadio. A ver, a mí cuando consultaba hace 16 minutos no tenía escenario. No, ya está. Por lo menos la persona... Públicamente no. Perdón, públicamente no. Sí. Pero el sábado habló el presidente Cardona con Julio Cáceres. Sí, y estaba para uno. Porque lo que yo sé es que el presidente quiere jugar en el Manuel Ferreira y Julio Cáceres quiere jugar en el Defensor del Chaco. Vos sabés que, Bruno, mucha gente analiza, justamente le decías la vez pasada a los compañeros que Nacional se siente mejor jugando en una cancha chica, o por lo menos una cancha similar a su escenario, por el ambiente. Y mucha gente también está opinando de esa forma, que llegando el Defensor del Chaco es sacarle ventaja al equipo de Pedro Saravia. Lo que pasa es que ahora hay algo muy reciente. Nacional perdió en el Defensor del Chaco y sumarle otro elemento. Al día siguiente, cuando charlamos con Robert Pereira, el técnico que le ganó a Nacional dice, cuando se le preguntó, mira que este partido ustedes podrían haber jugado en la cancha de River. No, pues si jugamos en la cancha de River prácticamente como en la cancha Nacional. Y estamos acostumbrados a jugar ahí. Sumarle elementos concretos y muy recientes para que digan, esperad, no es por la recaudación, porque el enfoque siempre es la recaudación, sino decir, desde el argumento deportivo, capaz Nacional no es tan sólido, más allá que para uno no es el Arsenio Rico. Claro, y no es la medida del estadio, porque el Manuel Ferreira tiene la misma... Perdón. ¿Sabes qué, Bruno? Yo no creo mucho en esa medición. Se midió, Johnny. Pero el efecto Terep tiene 2 centímetros más el estadio Manuel Ferreira. Pero ese no es el tema es... El ambiente. No, a las puchas le parece a mi mamá también. Déjame ya contar, ¿cómo hacía esta pura, Johnny? El tema no es la medida. El tema es que entre el alambrado y la cancha, la línea de costado, y también las líneas del arco, hay mucha cercanía, ¿entendés? Entonces, visualmente, para el jugador que tiene que tener mucha visión periférica para dar los pases,
para dar las pelotas y para hacer las coberturas. Por ejemplo, la defensa para hacer la trampa al offside, para hacer una cobertura, cruzarla a un jugador, o cuando se construye una pared o un pase al vacío. La sensación psicológica y la que sí es clara y contundente, la visión periférica es menor en el Defensores del Chaco, porque el estadio está más lejos la línea, hay más campo entre la línea y el alambrado, entonces tu visión parece que el estadio es más grande, ¿entendés? Para el jugador. Te doy un ejemplo. Sin embargo, en para uno, la visión, el golpe de vista, la periférica que tiene que tener el jugador, y también para comunicarse y todo, le es más fácil. Entonces a Nacional le conviene más jugar en la cancha de Olimpia que jugar en el Defensores del Chaco. Porque Nacional tiene esa característica de defenderse. Ahora no sabemos, yo creo que se va a resolver definitivamente después del martes, porque ahí van a saber si Nacional tiene que ir a ganar, ¿verdad? O con un empate le vale, porque ahí ya cambia el panorama. Primero, si ese partido va a tener relevancia deportiva. Claro, no, pero Dani, imagínate esos dos escenarios que citas. Por eso. ¿Quién está más necesitado? Pero yo creo que cuando se hable eventualmente de los puntos fuertes y las decisiones correctas de esta campaña del Olimpia es haber, por ejemplo, llevado el clásico a para uno, cuando esa hay que darle la derecha a Cardona. A Cardona, el presidente del Olimpia. Pero aquella vez también Cardona dijo, quiero hablar con Cáceres. Entonces, más allá de esto netamente deportivo, porque en esta clausura pero Olimpia, se entendió lo que yo expliqué, lo de la periférica. Es que vos ya explicaste la vez pasada, y acá hay dos elementos, Bruno, hay muchos técnicos que se fijan en eso, y muchos. Hay jugadores que le pedían a Osvaldo antes no jugar en cancha Olimpia, hasta hace poco tiempo. ¿Sí? Hablo de Osvaldo, la época que Olimpia estaba con Paco, y fíjate Mauro y todo. Que Chiqui es quien justamente dice, queremos que sea un bastión. A Arce, por ejemplo, lo mismo hizo con cancha Nacional, porque Nacional no quería jugar su cancha. ¿Se acuerdan? Hizo la preferencia, todo linda. Y toda la revisión que le hizo a Totti para que cambie el empastado de Guaraní. O sea, él es muy de nuestra cancha. Eso me parece también es su influencia ahí en el fútbol de Brasil. O sea, la localía se hace pensar. Siempre cuando veíamos el tema de los equipos brasileños. O sea, cómo ellos, entre comillas, se achicaban cuando salían. Pero cuando eran allí adentro. Y yo creo que gran parte del éxito de este Olimpia del Clausura 2022 es que reconvirtieron para uno en una fortaleza. Y para que averigüe, Johnny, porque van a decir, bueno, es mucho exceso triunfal, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que ellos saben que si son campeones pueden hacer para uno después del partido. Claro. Y están preparando unas cosas muy lindas. Y en el Defensores no. No pueden hacer. El Defensores termina partido y tienen que abandonar. Por eso va a depender el resultado. Por eso los dirigentes quieren para uno. Sí. Los dirigentes quieren para uno y capaz que el otro quieren Defensores, ¿verdad? ¿Para uno después de cuánto tiempo sería si es que sea un campeonato olímpico? Yo salió con Roque. El gol de el gol de Hugo Fernández y Roque contra Guaraní. 9 de diciembre de 2019. Claro, aquella vez Olimpia tenía muchos match points. Es más, era la penúltima fecha. Y Olimpia tenía que empatar nomás. Y terminó empatando porque Guaraní se puso 2-0. Claudio, aquí no había hecho uno de los goles. Golazo, y el otro hizo el argentino, el lateral izquierdo. Benítez, Guillermo. Los dos fueron golazos. Sí. Y ese no fue el partido que me faltó un gol. Ya me acuerdo ahora. Bueno, gracias, Johnny. ¿Quiere agregar algo más? No, señor, nada más. Chao, Johnny. Chao. Ya me acuerdo ahora. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental hasta el 31 de diciembre. Malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo. Maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Bodin Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias. Nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra
Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Clocolor Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas, tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. El gusto de estar en contacto con la gente de Argor. Óscar Leguizamón, gerente comercial de Argor. ¿Cómo te va, Óscar? Un placer. ¿Qué tal, Bruno? Saludos para vos, para todos los amigos que componen la mesa. Muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes y, por supuesto, llevarle la información a todos los oyentes que mañana tenemos la gran feria de remate, como cada mes, en las 18 sucursales de Argor Empeños. Bueno, 18 locales, estamos hablando de la feria de remate donde hay, ¿hasta cuánto se puede decir que tienen ustedes porcentualmente hablando el tema de los descuentos, Óscar? Y muchísimo, mirá que estamos prácticamente, tenemos electrodomésticos nuevos y usados, pues estamos ahí promediando entre el 50% de uno nuevo, por ejemplo, para que vos tengas una idea. Bueno. Es decir, un televisor que vos estás encontrando hoy, TV LED 32, 1.300.000, 1.400.000 nuevo, nosotros estamos ofreciendo a partir de 650.000 guaraníes mañana en la gran feria, en las 18 sucursales, por supuesto, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, excepto como siempre en la sucursal de Guaraní, que está al costado mismo de la cancha de Guaraní. Estamos abiertos desde las 7:30 hasta las 21 horas. Ahí, por supuesto, van a encontrar una gran variedad de bicicletas, hornos, microondas, heladeras, bicicooler, ventiladores, aire acondicionado 12.000 BTU, 18.000 nuevos y usados. Tenemos de todo, Bruno. ¿Cuánto un aire 12.000 usado? Sí, tenemos también. Tenemos de 12.000, de 18, de 24. Mañana vamos a tener todo disponible. Nuevo y usado. Lo que pasa es que Ariel, nuestro compañero, está equipando su casa en Cerro Caballú, que es la zona de cordillera. Tiene un penthouse y por eso te hizo la pregunta. Pero mañana, porque solamente mañana, es verdad, Óscar. A partir de mañana están los productos y, por supuesto, se extiende todo lo que va quedando. Ya va quedando en las sucursales igualmente para que la gente vaya pasando. Pero mañana tenemos una gran variedad y sin ningún problema. Que pase por ahí, que personalmente le voy a atender para armarle un combo espectacular. Pues no puede faltar en la cocina, el microondas, el horno, bicicooler, el congelador. También habrá que seguir el calor para que esté lindo la quinta. Ahí está. Muy bien, escuchaste, Ariel. Sí, así escuché, que creo que voy a pegar una vuelta mañana ahí. Muy bien. Óscar, éxito para mañana entonces y bueno, siempre adelante con Argor Empeños. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, si tienen cualquier duda los clientes, si están queriendo o buscando ya, lo pueden llamar al 0974-530-000 para más información. Muchas gracias. ¿Quieres repetir el número? ¿0974 dijiste? 530-000. Ah, muy fácil. Perfecto. Gracias, Óscar, muy amable. Gracias a ustedes, abrazos. Un abrazo. Óscar Leguizamón, gerente comercial de Argor Empeños. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con ese picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con ese picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica,
antifebril, descongestiva y antialérgica a la gripe se rinde con Gripsil. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos y mucho más. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Vos tenés detalles de la Copa Paraguay hoy y habló en conferencia de prensa, con eso vamos a cerrar. Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Tenemos a su Arielito. Ya pasamos lo de Emilio Daer, ¿verdad? Nos contaba lo del tema del arreglo de Choco. Tira un poquitito y después estamos con Juanma, también tiene información del Cerro. Les tengo que dar en realidad una primicia y una, al menos en el sentido público, ¿verdad? Esta semana, a comienzo de esta semana, hemos recibido los fondos del primer pago del Dinamo de Moscú, gracias a Dios. Era demasiado dinero para nosotros, era crucial en estas circunstancias tan difíciles desde el punto de vista financiero, económico, no solamente del club, del país también. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cómo te va, Juanma, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. Saludos para todos. Sí, señor. Sí, no, perdón, aguantame un ratito. Creo que yo le pise a Juanma. ¿Fabio? Sí, se pusieron a la venta 12.000 entradas para la final de hoy de la Copa Paraguay en el Villa Alegre de Encarnación. ¿13.000 ya se ha venido esta mañana? No, lo que hay son entradas también de gentileza que reparte la organización. Porque recordemos que Yacenetá tiene mucho que ver, la binacional Yacenetá tiene mucho que ver, Nicanor Duarte Fruto y política de por medio también. Entonces, ahí van a haber entradas de gentileza y va a tener el ropaje de más de 15.000 personas, prácticamente lleno el estadio hoy para ver la final entre Nacional y Ameliano, que va a arrancar a las 20 horas. Arbitraje de Mario Díaz de Vivar, sus asistentes serán Eduardo Cardoso y Miliciades Saldívar. Cuarto árbitro Carlos Paul Benítez. En el bar estará Fernando López. Hay AVAR Romney Aquino. Hay soporte bar que va a ser Ever Aquino. Entonces estamos hablando de lo que va a significar este partido, repito, 20 horas. El equipo de Saravia, equipo titular, el equipo que está peleando el campeonato, con Santiago Rojas en el arco, Claudio Núñez, Rolando García Guerreño, Miguel Jaquetti, Wilson Ibarrola, Gustavo Caballero, Jordan Santa Cruz, Rubén Darío Ríos y Orlando Gaona Lugo en el medio campo. Arriba la presencia de Danilo Santa Cruz y Facundo Bruera. El equipo de Ameliano con bajas importantes, sin Aldo Maíz, lesionado, rotura de ligamentos, sin Incorvaya, el argentino central expulsado en la semifinal ante Temetaré. Va con este equipo Juan Pablo Pumpido, con Jorge Chena en el arco, Ramón Coronel, Walter Cabrera, Hugo Benítez y Abel Paredes en la zona defensiva. Medio sector Freddy Vera, Edgar Saracho, Luis Cáceres, el Lucho Cáceres sería el reemplazante de Aldo Maíz, y Elías Sarquis en esa media cancha. Arriba, dos hombres en punta, Alex Arce y Nicolás Morínigo, que está pasando un buen momento en el equipo de la B Azulada. Final de la Copa Paraguay, hoy 20 horas, transmisión del Cardinal Deportivo desde las 19 de la previa, transmisión con Ariel Marecos en los relatos, Darío Ibarra en los comentarios. ¿La voz comercial? Voz comercial de Miguel Zuluaga y el trabajo de Néstor Beltrán desde el Villa Alegre en Encarnación y todo el equipo. ¿Y en coordinación quién va a estar? En coordinación, Cristian, lo vi muy contento a verlo y como que entonces con espíritu de viernes. Sí. Y hoy Ancho. Saludos para FZ que está lleno de Encarnación, nuestro amigo Freddy. Saludos a Freddy. Está lleno, está escuchando la radio, sí. Muy bien. Hay Ancho hoy. Hoy hay Ancho perfil. Hoy sí, programación normal, las dos, Guillermo que muy tarde volvió, ya Roberto, después Dieguito Marín, Cristian Eduardo en la coordinación esta noche. Leti, Choco, todo.
Sí. Termina el campeonato y a remarla con todo. ¿Verdad? Sí, no todo. Que se prepara en diciembre y enero, hermano, compañero. Te diría noviembre, parte de diciembre y sí, enero. Noviembre, diciembre y no hay fútbol y parte de enero. Porque recién el 27 de enero arranca el campeonato, así que hay ancho perfil para rato. A ponerse las pilas. Bueno, Juanma. Bruno, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo hacemos para contar esto de lo del volante? Yo creo que ya dijiste o al aire. ¿O fue en privado? ¿El ex? No es por ser Ortiz. Hay otro jugador ¿Del plano local? Del plano local. Hubo contactos durante la clausura, pero después ya no se quedó ahí, quedó en eso. En teoría le dijeron... Pero quiere decir que le gusta. Sí, le gusta, eso sí. Eso sí. Pero ¿y por qué no podemos contar? No, yo no sé si un interés. Exacto. Estamos hablando que esta información un poco también puede estar relacionada a lo que es el Porteño 2023. Ya hablábamos ayer de uno de ellos, Celso Ortiz, y me parece que eso habla a las claras que Francisco Arce es inamovible en Cerro Porteño para la temporada que viene. Porque si un representante del Cerro Porteño se comunicó con este futbolista en algún momento de este segundo semestre para mencionarle que interesa bastante de cara al proyecto 2023 en Cerro Porteño. Volante central, zurdo, que hoy juega la final de la Copa Paraguay. Sí. Estamos hablando de Rubén Darío Ríos. Volante central que estaría en el interés del Cerro Porteño. No, y vamos a tirar así, atención Twitter, poner la foto de Rubén Ríos. Foto nuestra, por favor. De hecho, Bruno, nosotros le preguntamos a Rubén. Sí, hablamos con... ¿Y sabes qué nos dijo? Sí. Yo le había preguntado si Chiqui ya lo había dirigido, no sé si fue uno de los compañeros. Él dijo, sí, me dirigió en General Díaz, pero no me tenía en cuenta. En aquel entonces no le hacía jugar. Bueno, pero el jugador creció mucho. Claro. No, pero es parte de... Pero él quiere jugar en Cerro, digo. Inclusive entre Cerro y Olimpia, Cerro, digo. Bueno, y dejemos ahí interés. Porque él fue centro de la polémica porque él había hecho la doble falta contra Pires Amota. Entonces al día siguiente del 0-0 se lo buscó y dijo, entre otras cosas así, mirando, me salvé. Y después, por el muy buen torneo que está haciendo justamente el argentino, se mencionó que tranquilamente podría ser transferido, y en ese contexto lo que comentaba Fabio. ¿Probable equipo para el lunes, Juanma? Sí, muchas novedades. Habrá que aguardar el entrenamiento de mañana, pero yo me mantengo con la misma base que viene arrancando todos los partidos, con Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Gabriel Báez, Enzo Jiménez. Allí la duda si repite Carrascal o ya de vuelta aparece Ángel Cardoso Lucena, Robert Pires Amota, Brian Zamudio, Federico Carrizo y en la delantera Fernando Romero. Esa es la base que estaría preparando Francisco Arce para enfrentar el lunes a Resistencia. Gracias, muy amable, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo, chau. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itauguá. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itauguá, 100% pasión. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py.
Casamarco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casamarco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahue ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Para complementar con respecto a los premios en la Copa Paraguay, el campeón esta noche se va a embolsar 600 millones de guaraníes. El vicecampeón, 250 millones. El tercero, 100 millones y el cuarto, 50 millones. ¿Por qué tercero y cuarto? Porque van a jugar Guaraní y Tembetarí para definir estas plazas, tercero y cuarto, el próximo jueves 10. Se va a jugar el partido por el tercer puesto Copa Paraguay. Cumplimos con todo, volvemos a las 19. Robert Harrison, ungido de nuevo como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Muy contento de poder estar aquí con los vicepresidentes electos, recientemente electos, que ocuparán sus cargos a partir del 1 de enero del 2023. Javier Díaz de Vivar, Miguel Figueredo, Oscar Zaputovich y nuestro secretario general Luis Canonikov. Nos encontramos a disposición de ustedes para todas las preguntas pertinentes y agradecido por la espera también. Fue una asamblea eleccionaria, entonces eso se debe a que hubieron también en la B hubo contrincantes y se tuvieron que contar todos los votos, al igual que la primera, la intermedia, la C y la UFI, así es que estamos a disposición de todos ustedes. Presidente, por un lado, ¿qué significado tuvo para usted el apoyo que inclusive ha sido público en todo este tiempo recibido por, me atrevería a decir, inclusive la totalidad de los clubes de nuestro fútbol? Y por otro lado, evidentemente es una nueva gestión y quizá el foco principal lo ponemos sobre la Copa del Mundo, la selección, más allá de que esto es una tarea extensa. ¿Qué ilusiones respecto a eso? ¿Cambian las eliminatorias en cuanto a la cantidad de equipos que pueden ir a la Copa del Mundo? Y quisiera agregar sobre los vicepresidentes, si tienen algún tipo de definición en cuanto a tareas, quién se encargará de la divisional. Es un trabajo en equipo, pero normalmente alguien se acerca un poquito más a la selección y se distribuyen de esa manera. Sí, realmente este apoyo recibido de parte de la dirigencia del fútbol paraguayo en su totalidad hace renovar las energías como para emprender estos 4 años que nos toca dirigir la asociación. Sabemos perfectamente que para nosotros, más allá de todas las tareas que hemos hecho, sobre todo en la parte de organización, de infraestructura, de apoyo a los clubes, en la parte de los derechos, las mejoras en la parte económica, no hemos alcanzado el nivel para poder acceder a la Copa del Mundo. Eso entendemos que es algo que nos duele, nos lastima. A inicios del Mundial no estar ahí es un sacrificio que no tuvo los mejores éxitos. Entonces la tarea principal y enfocada a lo que sería la próxima Copa del Mundo, vamos a enfocarnos. Todavía no hemos hablado porque este es un mandato que comienza recién en enero, entonces
todavía no hemos hablado con los vicepresidentes y con los miembros del Consejo que actuarán a partir de esa fecha para hacer los nombramientos que se deban hacer. El Consejo Ejecutivo continuará hasta diciembre del 2022. Y los ejes, como comenté en la Asamblea, los ejes fundamentales es llegar al Mundial, trabajando, esforzándonos el doble. La transparencia, que es algo que llevamos nosotros desde que comenzamos a estar aquí en la asociación, y en los proyectos de las inferiores que próximamente serán presentados. Ya hemos hecho la sociabilización de ese proyecto con los presidentes de la primera división, con los encargados de cada uno de los clubes, también con la FIFA. Próximamente tendremos una reunión con la Conmebol. Y también eso va a ser una sociabilización con todos ustedes para que conozcan el alcance de ese proyecto de informativas, que incluyen la construcción de 12 canchas de pasto sintético para cada uno de los clubes, o sea, uno por cada club, perdón. Un proyecto muy ambicioso que no solamente se ciñe a lo que significa la infraestructura en sí, sino que también el acompañamiento a los profesionales, algunas medidas restrictivas también en el uso del dinero, para lo que significa el acompañamiento a las inferiores de cada uno de los clubes. Los montos designados de la televisión van a tener algunos requisitos para poder recibir, y muchos otros detalles que estaríamos sociabilizando en los próximos días ya con todos ustedes y también con los demás clubes. ¿Qué aportarán a la APF hombres de fútbol como Miguel Figueredo, Oscar Zaputovich? Y mira, Álvaro, la verdad que teniendo esta plana dirigencial se va a hacer más fácil el trabajo. De hecho, también el vicepresidente Carlos Sosa Jovellanos ha desempeñado una gran labor y lo seguirá cumpliendo a través de la asesoría al Consejo Ejecutivo. Y por supuesto que acá tenemos unos grandes dirigentes como vicepresidentes de la asociación que estarían trabajando en todos los órdenes. Debemos entender que el Consejo Ejecutivo es un colegiado donde cada uno de los miembros del Consejo van a tener alguna actividad que realizar, y eso seguramente estaríamos reuniéndonos para poder determinar las tareas que estaríamos llevando cada uno, y por supuesto estaríamos comunicando todas esas cuestiones. Pero es un lujo tenerle a Miguel, a Javier, a Oscar y a todos los miembros del Consejo que han sido electos el día de hoy. Yo tengo dos consultas. La primera, además de no ir al Mundial, que todos sabemos lo que significó, más todavía para ustedes, ¿qué por ahí faltó en su gestión para poder tener esa nota sobresaliente? Y lo otro, hablaba de los requisitos que van a tener los clubes para poder acceder al dinero de la televisión. ¿Puede ahondar un poco en detalle sobre eso, presidente? Y siempre cuando nos alcanza un objetivo faltan cosas. Es difícil enumerarte las cosas que han faltado porque hemos cometido errores posiblemente también en muchos aspectos, ¿verdad? Una persona que toma decisiones permanentemente también tiene un rango de equivocación. Entonces, yo creo que trabajando en equipo, trabajando con todos los clubes, hará que ese error se minimice y podamos acceder finalmente a lo que queremos todos, que es llegar al Mundial. Con relación a la segunda pregunta, hay muchos requisitos que van a tener, sobre todo en los montos, en la cantidad de profesionales que van a tener en cada categoría. Es un proyecto muy ambicioso que no me gustaría adelantar en una conferencia como esta, sino que me gustaría más bien hacer una conferencia donde interactuemos y también ustedes den sus puntos de vista a este gran proyecto que se viene realizando,
donde nació de una necesidad imperiosa del fútbol paraguayo, de invertir en las inferiores, y Javier Valdecanto, el preparador físico de la selección mayor, está como encargado de este proyecto. Y es importante también comentar que este proyecto que lleva adelante Javier es sin ningún requerimiento económico, o sea que él, por esa gestión anexa a su preparación física, que él es el preparador físico de la selección, no va a tener remuneración por esa gestión. Así es que valoramos el doble, y estoy seguro que cuando hagamos esa presentación van a surgir muchas preguntas, y a su vez seguramente ustedes ya van a encontrar varias respuestas a sus posibles preguntas cuando el profe Javier dé su exposición con relación a este proyecto. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM ABC Color. Presidente, ¿cómo se explica no estar en una Copa del Mundo teniendo infraestructura, complejo de primer nivel en Ipané, el complejo del fútbol femenino, y fracasar en el fútbol? Ese elemento tan importante en una organización. ¿Por qué no estar en una Copa del Mundo? La explicación, principalmente para la gente de afuera, presidente, para el hincha en este caso, la explicación.